Sin duda alguna, Death Note es una de las obras más influyentes en el mundo del anime. Es prácticamente una obra maestra, pero la verdad es que no es para nada igual al manga, el material original. Así que después de varios meses de estar leyéndome el manga y viéndome el anime en simultáneo, he podido traerles este video. Por favor, suscríbanse porque mi estado mental no es el mejor después de estar leyendo tanto y viendo tantas cosas. Pero bueno, no les voy a quitar tanto tiempo, simplemente les voy a decir que se pueden suscribir a este canal para ver más videos como este. Y pues eso, empecemos con todas las diferencias en Death Note. Bueno, para iniciar, mientras que el anime nos muestra cómo Light va a su casa y se escuchan las noticias de fondo, en el manga directamente abre con la frase de que el mundo está podrido. Aparte de que está como ordenado diferente, porque el manga abre con Ryuk diciendo que va a ir al mundo humano, algo que podemos ver hasta mucho después de que Light comprueba que la Death Note funciona en el anime. En esta escena podemos observar cómo Light intenta dejar la libreta en el suelo, cosa que en el manga no pasa. Aquí directamente la ve y la guarda en su bolsón. Cuando Ryuk llega al mundo humano, en el anime está lloviendo y es de noche, pero si nos detenemos a ver el fondo del manga, podemos notar un cielo azul, por lo que yo supongo que es de día. Siempre me pregunté por qué Light iba a la escuela 2 veces al día, pero eso es solo un invento, porque pasan 5 días en el manga para que podamos ver la escena donde la mamá le pide las notas. Ah, y también parece más sociable en el manga, porque 2 estudiantes van con él a su casa. Una cosa que noté mientras comparaba es que no adaptaron una escena muy buena por intentar hacer el ambiente más oscuro, porque como les dije, en el manga esto pasa de día, y cuando Ryuk le dice a Light que solo él puede verlo, sale por la ventana y se sienta en una antena delante de su casa, mientras las personas pasan por debajo, dándonos este maravilloso panel. Les juro que a mí me hubiera encantado ver esto animado. Les dije que en el anime Light probaba la libreta primero, ¿verdad? Pues en el manga podemos ver cómo la prueba de la misma forma, pero solo cuando ya está con Ryuk, a modo de historia que el propio Light cuenta. Y se acuerdan de Juroi Hoto Harada, es la segunda persona con quien Light usa la Death Note. Me recuerdo que cuando me vi este anime con mi mamá, porque sí, hice que mi mamá lo viera, ella me dijo que ya había escrito más nombres, pero esto es algo que solo se muestra en el manga, y es que no había escrito más nombres, sino que es el mismo nombre escrito de maneras diferentes con la palabra accidente a la par. El mismo Light nos dice en el manga que no ha dormido bien los 5 días que han pasado, e incluso ha perdido peso. Busca a los criminales en internet y sigue un canal que pasa noticias las 24 horas del día, datos que en el anime dicen, nah, no son importantes. ¿Para qué vamos a ponerlos? Este capítulo termina en el anime con Light diciéndole a Ryuk su plan, pero en el manga al final de este sale L, viendo la reunión de todas las naciones discutiendo el asunto de Kira, y su diálogo es que ni siquiera él podrá enfrentarse a este caso sin pedir ayuda. Este capítulo omite lo que vimos en el anime cuando inicia, una escena donde Light escribe los nombres en la libreta mientras está en clase. Aquí solo está con Ryuk en su habitación diciéndole que no puede perder el tiempo. La hermana de Light le pide ayuda con sus ecuaciones, pero esto en realidad en la obra original no pasa en este capítulo. Light se muestra arrogante con sus compañeros en el anime diciéndoles que está ocupado, pero en el manga los tres hablan de lo que está pasando en el mundo con los criminales mientras Ryuk lo sigue. Él no menciona directamente a la policía de Japón en la reunión que tienen en el manga, al menos en un principio. De hecho, solo dice que quiere resolver el caso. Las escenas de Light creando el plan para esconder la Death Note no aparecen en este capítulo, al menos en el manga. La presentación de Lynn L. Taylor me pareció mucho mejor en el manga, porque se presenta como el único hombre capaz de controlar a la policía en todos los países. Hasta aquí es cuando en modo de flashback podemos ver cómo él le dice que quiere la colaboración de los japoneses. Cuando Light acaba con Lynn L. Taylor, podemos ver cómo aparece la letra de L y empieza a hablar con la voz robótica, pero en el manga tarda un poco en aparecer, y él empieza a hablar con el fondo vacío. En el manga podemos ver a más detalle la reacción de los personajes al escuchar la confrontación de L. Algunos se preguntan si Kira existe, mientras que otros dicen que quién es L. No sé si es por la versión en español, pero el diálogo de yo soy la justicia cambia en el manga. Ahí dicen la razón está de mi lado. Mucho mejor el anime para mi gusto. Este capítulo tiene un inicio diferente. En uno inicia con la policía dando informes de las víctimas y llamadas de la gente, y en otro con el mundo de los shinigamis, y estos preguntándose si en verdad Ryuk perdió su libreta. En el manga nos dejan saber cómo se está tomando el mundo esta guerra que empieza entre Kira y L, porque según Light está en los periódicos y todas las personas hablan de eso en las calles. Mientras él explica la posibilidad de que Kira es un estudiante en el anime, hasta en este capítulo pasa lo de la hermana de Light pidiéndole ayuda. En el anime sería la segunda vez que lo hace. Algo gracioso es que según
según ella, Light no abre la puerta porque estaba viendo una revista para adultos que estaba tirada por ahí. Se nota mucho que él aparece más en el manga, al menos en estos capítulos, porque antes de la reunión con la policía sale pensando en por qué Kira no lo eliminó esta vez. Aquí otra aparición mientras habla con la policía. En el anime solo se puede ver su letra. Soichiro Yagami es mucho más reservado en el anime. Ahí le dice a la familia que no puede hablar acerca del trabajo y Light tiene que usar su computadora para acceder a la red de la casa. Pero el del manga le deja saber a su familia que piensa que Kira es un estudiante. Su esposa le dice que no hable de eso en la cena, pero al parecer tiene confianza porque su hijo le ayudó a resolver casos en el pasado. También Light le pide a su mamá que no limpie su cuarto en el manga, escenas que fueron eliminadas en el anime porque ahí solo se va a encerrar a su cuarto y a usar la computadora. La escena donde Light hace vida normal mientras los criminales caen por la Death Note es exclusiva del anime. Él le deduce que Kira simplemente quiere retarlo cambiando la hora en el anime, pero en el manga piensa que lo está ridiculizando y le ordena a Watari contactar con el FBI sin que la policía se entere. Para hacer el escondite en el cajón, en el manga se puede ver cómo Light compra las cosas que va a usar. Solo pasa ahí, en el anime se lo saltan. También en el manga, Light reacciona diferente cuando Ryuk le dice que Ray Pember lo está siguiendo. Ahí dice que le parece molesto y que debe eliminarlo lo más pronto posible. Cuando Ryuk le explica a Light que los Shinigamis pueden quitar la vida restante de las personas, le comenta que él ha visto Shinigamis morir por perezosos en el manga. Y también le dice que ha escuchado que se puede llegar a matar a un Shinigami. En este capítulo, cuando Ryuk le dice a Light que ya es un buen Shinigami, su reacción es mucho más fuerte en el manga, diciendo que por lo que dice ya es mucho más que esos patéticos compañeros de Ryuk, pero que no quería ser comparado con ellos. También Light le dice a Ryuk que podría usar lo que aprendió en el mundo humano para cambiar el de los Shinigamis, cosa que en el manga no pasa. Antes de que Light inicie su plan, solo en el manga podemos ver la lista de los delincuentes que usará para hacer sus pruebas. En el anime, al tener los resultados, Soichiro Yagami solo escucha lo que pasó, y las pruebas son mandadas a él, pero en el manga él anota y busca a esas personas. Y con el que dibujó el pentagrama en la pared, en el anime solo se dice que usó su propia sangre, pero en el manga se explica que se quitó sus propios dedos para hacer esto. También podemos leer toda la carta que Light hizo que escribiera en el manga, no solo la parte que él le descubre como en el anime. Light hace un experimento más en el manga, uno que al parecer le confirme que el plan del autobús va a salir bien, y de ese plan él no se da cuenta. Este diálogo: ¿No dijiste que no saldrías hasta que terminaran los exámenes? Fue antes de que obtuviera el primer lugar en el examen nacional. Cambia de lugar en el manga, porque en el anime se lo dice en el autobús, y en el manga se lo dice cuando lo están esperando. La nota que Light enseña en el anime solo dice que cuando se voltee le quitará el arma. El manga es más detallado, y nos dice que su padre le enseñó cómo hacerlo. También Light nota que Ray Pember no es japonés por su acento, y de ahí pasa a deducir que podría ser el cómplice. Algo más elaborado que en el anime. Podemos ver exactamente lo que dice la nota que Light dejó caer al suelo en el manga. En este capítulo, cuando Ray Pember se va, ya no vemos nada del autobús, pero la escena sí continúa en el manga, con la cita de Light diciéndole que igual vayan a Espaciolandia, que no quiere hablar con la policía. ¿Recuerdan los papeles donde Ray debía escribir primero el nombre de su jefe? Pues en el manga pasa algo diferente. Light le dice que llame a un compañero de rango inferior y que le dé los nombres de las personas que están en Japón, porque cuando él intenta usar su laptop, los archivos le aparecen corruptos. Ray solo anota los nombres en el anime, pero en el manga él está deseando que alguien intercepte la conversación mientras escribe. Cuando Light observa los nombres de los agentes, dice que son eliminados después de recibir el mismo archivo, pero en el manga dice que son eliminados en horas completamente aleatorias. La conversación del director del FBI y L es muy corta en el anime. En el manga podemos notar cómo tiene miedo, incluso menciona a su esposa. También le echa la culpa a L cuando el jefe Yagami le habla. Después de que Light le dice a su padre que si algo le pasara él se encargaría de acabar con Kira, Ryuk le dice que fue una muy buena actuación. Naomi investiga la muerte de Rei llegando a hablar con el conductor del autobús. En el anime ya no habla con él después de que este le dice que no recuerda a los demás pasajeros, pero en el manga le pregunta si le ayudaría a poder ver fotos de los pasajeros. Él le tiene en cuenta el sacrificio de los agentes del FBI, mientras está pensando que va a revelar su identidad pronto. Light en el anime solo piensa que ha estado muy activo, recordando todo lo que hizo con Ray Pember, pero en el manga piensa si él tenía previsto que quiere eliminar a los agentes del FBI. En el anime él le dice que le pueden decir Ryusaki después de que Matsuda le diga L, pero en el manga se los dice de entrada a todos, y también les aclara que es una cuestión de seguridad. Él le explica que Kira odia perder, y en el anime solo usa 2 puntos para probar su idea, lo del Intel Taylor y lo de Japón, pero en el manga también menciona a los agentes del FBI. El papá de Light en el manga actúa más como policía, porque cuando escucha la idea de los 1500 agentes dice que le va a decir a sus superiores,
cosa que no hace en el anime. También en el anime, cuando la mamá le dice a Sayu que lleve la ropa, Light va saliendo de su cuarto, pero en el manga estaba sentado escuchando la conversación. La falda de Sayu es diferente, en el anime es lisa y en el manga es de cuadros. Light le llama a su padre en el anime porque él quiere, pero en el manga su mamá se lo recuerda. Supongo que es porque su padre le dijo que siempre lo hiciera. Yo creo que Light es más cordial en el anime porque en el manga directamente le dice al recepcionista que no recuerda a ningún recepcionista. Y tampoco dice que atrapará a Kira antes que L. El diálogo original es que puede que haya subestimado a L. La conversación que Light tiene con Naomi es muy diferente porque en el anime nunca le ofrece irse, pero en el manga le dice que si no confía en su papá o en él, ya no tienen nada de qué hablar. Aparte de que en un inicio están hablando en la estación de policía, no en la calle como podemos ver en el anime. Es Light el que le ofrece salir después de ver las cámaras de seguridad. Naomi da una explicación más detallada de su nombre falso en el anime. Conoce bien esos kanjis porque ella es japonesa también. Naomi tenía mucha más evidencia en el manga que en el anime, porque lo del autobús podía verse como un accidente, pero en el manga tiene el experimento previo de Light, donde hizo que un ladrón se autodesviviera, algo que hubiera sido mucho más fácil de creer para él. La primera diferencia de este capítulo es lo que Light piensa mientras escucha lo de Naomi. En el anime solo piensa acabar con ella, pero en el manga dice que se aseguró de que las cámaras no leyeran sus labios. También en el manga nos muestran que Light dice que ella es lista y que va a saber buscar un lugar donde no se encuentre su cuerpo, cosa que no pasa en el anime. El ángulo cuando Watari se presenta cambia. En el anime está detrás de L y en el manga está a un lado. Y también dice que seguro le debe sorprender que él sea un viejo. Aquí Ryuk le vuelve a mencionar que es un buen actor por segunda vez en el manga. No le ha dicho esta frase ninguna vez en el anime hasta el momento. Naomi intenta visitar la central después de que Light le dice que es parte del equipo, pero en el manga se confía de las palabras de Light, diciéndole que como él es un miembro de la Fuerza Especial es igual a decírselo a L, y que confía en que L va a resolver este caso. La forma de decirle que se une al grupo es mucho más efectiva en el manga, porque le dice que va a tener la oportunidad de hablar con L y de ella misma atrapar a Kira. Y esta escena donde dice que se va a echar para atrás no aparece en el manga, sino que dice que tiene que agregarle un poco más. Según Ryuk en el manga, las hembras humanas no se pueden resistir a la llamada del destino. Solo lo dice ahí porque en el anime se queda callado. En el anime Naomi le dice que si le serviría su licencia de manejo, pero en el manga le da su identificación japonesa. Supongo que pregunta porque debe de tener la identificación japonesa y la de Estados Unidos. Light se queda callado mientras escribe en el anime, pero en el manga piensa que es estúpida y que estuvo a punto de atraparlo. Aparte de preguntarle cosas para que Naomi no sospeche que está escribiendo de más. Y también se queja de que lo hizo escribir toda la causa 2 veces. En el manga tenemos unos paneles con Ukita cuidando la estación de policía y recibiendo llamadas de personas que dicen ser Kira. También cuando están revisando las cámaras de seguridad, hablan de otros 2 agentes en el manga. En el anime solo se centran en Ray Pember. Los agentes se ven mucho más cansados en el anime que en el manga, aunque L se ve igual en ambos. Hay mucha más información acerca del viaje de Ray en el manga. Ahí L cuestiona hasta por qué se tardó tanto en bajar del tren, y otras cosas que no pasan en el anime, como que tiene una foto de él en su mano. En el anime parece que L ya había notado el sobre desde antes, pero en el manga se ve como lo nota y se sorprende de que no esté. Mientras Light borra los datos de su padre de su PC, en el anime solo hace eso, pero en el manga recuerda lo que le dijo a su cita, que por cierto se llama Yuri, y eso fue que no le contara a nadie que salieron. Cuando le informan a L que Naomi Misora hizo lo que hizo, en el anime no nos damos cuenta de quién se lo dice, pero en el manga nos deja saber que la mamá de Naomi fue quien contactó con L. L ordena localizar el teléfono de Naomi y conecta todos los puntos para investigar a Light. Hubiera estado muy interesante ver esto en el anime, pero al parecer decidieron no darle tantas vueltas. Aquí Light le dice a Ryuk que la habilidad manual no importa con las mujeres, lo que importa es la apariencia, pero en el manga le dice que lo ven atractivo porque es listo. Cuando él le dice que va a poner cámaras en las casas, Aizawa y Matsuda le dicen que eso es ilegal en Japón. Esto solo pasa en el manga. Light llega a su casa y en el anime solo escuchamos que se despide de alguien, pero en el manga podemos ver que va con sus 2 compañeros. Uno de ellos es Yamamoto, alguien que no se muestra en el anime, pero que cuando avancemos más en esta serie les diré un dato interesante de él. Él y el jefe Yagami solo ven hacer a Light sus cosas de seguridad al llegar a la casa, pero él ya estaba enterado de esos sistemas en el manga. Ryuk en el anime solo menciona jugar videojuegos. En el manga es mucho más específico y le dice que quiere que jueguen a Mario Golf. Este mecanismo usaba una mina en el anime, cosa que cambia en el manga porque Light usa un cable que si se dobla es porque alguien ha entrado a su cuarto. Y también se da cuenta de algo muy importante que faltó en el anime, porque Light dice que no vieron el fondo falso de su cajón, y si así hubiera sido hubiera quemado todo el lugar. Hay un par de cosas que el anime no muestra, como que Light le dice a Ryuk que si no encuentra un punto ciego al encontrar todas las cámaras, él puede crear uno para él, poniendo algún objeto frente de la cámara. O que antes de buscarla, Ryuk le dice a Light que no está del lado de él o suyo, y que simplemente lo va a hacer por las manzanas. Las papas que compra
a Light le gustan solo a él en su familia. Esto aparece en el manga con Ryuk mencionándolo. Yo considero que este es un dato muy útil que hubiera estado bien incluirlo en el anime. Mientras Light está escribiendo nombres en la bolsa de papas, Ryuk en el manga no tiene el síndrome de abstinencia. Después de ver que Light bota el mini televisor, Ryuk le dice sentado desde la cama que le costó 40.000 yenes. En el manga está detrás de él y le dice que le costó 39.800. En el anime, Ryuk le dice a Light que quizás debería escribir su nombre en la Death Note, pero en el manga no le dice nada. Simplemente se come su manzana. Él le dice que su conclusión después de la vigilancia es nada en el anime, pero en el manga dice algo diferente. Según él, hay comportamientos sospechosos, pero no son tan grandes como para sospechar del todo. También hay una escena en el manga donde todos hablan de investigar a las familias en persona, aunque sea peligroso. Eso pasa mientras L piensa que Kira puede ser un dios vengativo. Los estudiantes llaman a L un genio loco en el anime, pero en el manga le dicen que es un genio pobre. Si supieran que él le podría comprarlos a todos ahí. Él le dice que tiene información que quiere compartir con Light cuando están sentados, pero en el manga se lo dice mientras van caminando a sus asientos. También le dice que es él mientras están parados, y se puede ver como Light para y le tiemblan las piernas por un momento. Todo eso mientras están bajando después de dar su discurso. Y para terminar la conversación antes de sentarse, se dan la mano enfrente de todos. Y él le menciona que si es Kira sabe manejar muy bien la presión. Ryuk se ve mucho más preocupado cuando Light lo regaña en el manga. Definitivamente las caras de Ryuk son mucho más expresivas en el manga. Al parecer iban a regañar a Light y a L por usar la cancha de tenis sin permiso. Eso solo sale en este panel del manga. Siempre me pareció raro que Ryuk dijera en el anime que apareció un árbitro y un juez, pero la verdad es que según el manga llegó un árbitro y un recoge pelotas. Cuando L le dice a Light que cree que él es Kira, en el anime se lo dice mientras caminan, pero en el manga están en la cancha aún. El director de la policía sí se da cuenta de que están investigando a su familia en el manga. Él le dice en el anime que no se sienta así porque le gusta, pero en el manga dice que ya está acostumbrado. Así que yo supongo que en realidad sí le gusta sentarse así. Hay 3 preguntas o pruebas que L le hace a Light en el manga. La primera es que Light le diga lo que piensa acerca de que él es L, y Light solo responde que piensa que en realidad es un agente de L y que usa un nombre falso. También Light le dice que L no se arriesgaría a presentarse en un lugar así, porque se encuentra mucho más seguro en las sombras. Otra vez, me hubiera gustado mucho tener esta información en el anime, no sé por qué se la saltaron. La segunda prueba es que le muestra la hora de muerte de los agentes del FBI a Light, y él deduce que efectivamente Kira necesita un nombre y un rostro para matar. Llegó a esa conclusión después de saber que los agentes del FBI tenían un archivo con todas las caras. Él le dice que si Light está en lo cierto, él podría no ser el único que se hace pasar por L. Por Dios, en serio, ¿por qué no pusieron esto en el anime? Por favor, dime qué opinas. El manga tiene un punto de misterio más, porque en el anime solo dicen que el papá de Light ha tenido un ataque, pero en el manga sale un panel con ambos preguntándose si acaso Kira lo hizo. La mamá de Light está también en el hospital con todos, pero en el manga estaba sentada junto a Light y a L. La verdad es que L es mucho más directo en el manga, y le dice a Soichiro Yagami que el contacto con Light solo lo ha hecho que sospechara aún más. También le pregunta a Light que qué clase de persona cree que es Kira, y él le dice que debe ser un adolescente de una familia rica. Usando esa deducción, él le dice que en ese caso la principal sospechosa sería Sayu. Sé que soy muy pesado con esto, pero la verdad es que me molesta que no hayan incluido esta cosa en el anime. Hubiera estado muy gracioso de ver. En el anime de Megawa dice que si no hay noticias que se pongan creativos, y en el manga dice que si no hay noticias que se las inventen. Y como último punto podemos leer la carta que Misa mandó a la televisora, al contrario de lo que pasa en el anime, que solo podemos ver al gordito leyéndola. Este capítulo inicia con los detectives hablando de Naomi Misora. En el anime no se menciona mucho, pero en el manga nos dan una pista acerca de cuando salió de su hotel. Esta información venía de un empleado. Hay 3 reporteros en la estación de Sakura cuando se presenta el mensaje de Kira, pero en el manga solo hay uno, y el fondo es diferente porque este del manga tiene una televisión a la par. Ese televisor lo usa para poner las cintas que Misa envió. En el anime aparecería como si todo esto fuera más digitalizado. L analiza la fuente de la cinta diciendo que es la misma que él usó para su L, y se pregunta si es una especie de burla hacia él. También dice que está hecha a mano y grabada con una cámara casera, algo que no pasa en el anime ya que simplemente se queda callado viendo. Este reportero que aparece solo en el anime, en el manga está acompañado por 2 mujeres, y también se muestra desde un ángulo distinto. Él se ve más sorprendido en el manga cuando el papá de Light entra al edificio con el autobús. En el anime se ve de cierta forma calmado. Según el manga, la policía ya le había advertido a Demegawa que no pasara información exagerada del caso de Kira, y aún así lo continúa haciendo. Solo en el anime podemos ver la marca del arma que tiene Soichiro Yagami. En el manga se puede leer un poco de las instrucciones que él le da al jefe de la policía. Solo dice que de ese modo no van a poder verlos. En el anime no ponen eso para darle un poco más de suspenso, supongo. La policía está mucho más organizada en el manga porque dice
dicen que van a asegurarse de que Soichiro Yagami llegue seguro a su destino. Y también solo en el manga se puede ver la sombra de Misa usando los binoculares. Él le dice a Aizawa que lleve las cosas a analizar en el anime, porque en teoría tiene amigos ahí, pero en el manga él las analiza porque es experto en el tema. La cinta de la respuesta de Misa tiene muchos más detalles en el manga. Menciona que ya conoce el rostro del director y que si él le va a salir a hablar, tiene que hablar por lo menos 10 minutos para confirmar que sí es él, y que si él no es el verdadero, múltiples policías van a pagar por ese hecho. También esta ilustración es exclusiva del manga, de un Shinigami que se ve muy bien, y esta también de alguien que está viendo a policías con los ojos de Shinigami, o esta de cuando Light se quiere unir a la fuerza especial. El L del manga consideró salir a la imagen pública, diciendo que si ese momento llegara, se esforzaría para que Kira crea que él es el verdadero L, porque si no, muchos policías pagarían por él. Mientras él explica que el segundo Kira no usó criminales reconocidos, en el manga sale este panel donde podemos ver varios rostros. También deduce que no es el Kira original porque no es perfeccionista en cierto punto, y dice que debe ser una mente juvenil. Y por último encuentran una huella. Él le explica que el segundo Kira debe ser o un niño o una mujer, como Light dijo. Todas esas cosas no aparecen en el anime. Él le sugiere el hecho de enviarle un video de respuesta al segundo Kira mucho antes de que Light llegue al cuartel. Solo en el manga él le ordena a Watari que si va a hablarles no muestre su rostro en la computadora, esto como una medida de prevención. El anime solo salta a la escena donde Light ya está viendo las cintas, pero en el manga podemos ver cómo llega al hotel, además de que recuerda a Matsuda, pero no todo su nombre. Light pregunta si hay alguien más aparte de ellos en la investigación, y él le menciona que Watari es el único que puede tener contacto directo con él. Así que Light piensa que no puede acabar con todos porque alguien se daría cuenta de que es Kira. En el anime él solo le dice a Light que escribe el mensaje para el segundo Kira, pero en el manga delega mucho más, como por ejemplo, Matsuda se encarga de la fuente del video, y el papá de Light contactará con las televisoras. La camisa de Misa en esta escena es diferente en el anime y en el manga. Solo en el manga podemos ver cómo Mogi encuentra la segunda cinta que Misa envió. Al parecer estaba revisando toda la correspondencia de la televisora de Sakura. Cuando Watari se comunica con L, en la pantalla del anime se ve la W, pero en el manga se puede ver la L, y Light se confunde porque piensa que esa voz de la computadora podría ser el verdadero L. ¿Recuerdan cuando L grita después de escuchar que los Shinigamis existen? ¿Qué rayos? Pues en el manga no pasa, simplemente se cae asustado. La escena de Misa modelando solo aparece en el anime. Ren menciona que el final de Misa era interesante mientras está observando todo desde el mundo de los Shinigamis. Light escucha el mensaje de su padre diciéndole que hay una nueva cinta mientras va caminando en el manga, pero en el anime estaba en su habitación. En el manga aparece la carta o agenda traducida al español. Rem le da una explicación más detallada a Misa del por qué no puede ver su tiempo de vida y le explica las razones por las que esa regla fue creada. Él le menciona que va a poner retenes en el anime, pero en el manga se pregunta si la policía que ayudaron al jefe Yagami podrían ayudar en esto. Solo en el manga él se plantea los sacrificios que pueden haber yendo a esos lugares que están escritos en el diario. Una cosa que no se muestra en el anime es que él sigue pensando que Light puede ser Kira y que quiere ir a esas ubicaciones por conveniencia. Aquí otro panel donde dice que tal vez lo que quiere es que otro agente no lo encuentre primero. Y antes de planear algo más, él le ordena que destruyan cualquier fotografía de los miembros de la fuerza, incluyendo fotos familiares. Y como se lo imaginan, sí, esto solo sale en el manga. Light le da la razón y él le menciona que deben considerar que ambos Kira ya tienen el poder de solamente mirar a sus víctimas. En el anime, Light piensa que debe decirle algo a su mamá para que no sospeche de la investigación, y aquí es donde se inventa que tiene novia, pero en el manga se lo dice de una, como si ya lo tuviera pensado. Sayu dice mientras se sonroja en el manga que no, ella no quiere tener un novio. En el anime Light dice que va a vigilar la entrada del Note Blue cuando abra, pero en el manga dice que va a buscar a alguien con una Death Note y de paso va a intentar tocarla sin que se dé cuenta. Misa dice en el anime que Light se llama Moon Yagami, pero en el manga dice que lee Yagami Tsuki. Según la Misa del manga, Light es guapo pero un poco serio, y la forma de encontrar su dirección es viendo donde estudió antes. Él le pregunta al jefe Yagami si es posible ofrecerle que no va a ir a la cárcel al segundo Kira, obviamente si colabora con ellos. También en el manga está este panel con Light preocupado porque ya conoce su nombre. Sayu dice algo más en el manga cuando conoce a Misa. No lo puedo decir por cuestiones de YouTube, pero pueden leerlo. Y también su pijama es diferente. En el anime es lisa y en el manga de cuadros, como pasó en el capítulo anterior de estos videos. Cuando Misa le explica lo de los ojos a Light, Rem le confirma que es verdad en el manga, y también le dice que le dio su verdadero nombre, a pesar de que ella le sugirió no hacerlo. Light revela algo en el manga que no aparece en el anime cuando habla con Misa, y es que no se puede controlar a una persona de manera permanente con la Death Note. Solo se puede controlar 23 días y después de eso debe morir. También le reclama por haber eliminado policías, pero Misa se excusa diciendo que simplemente lo hizo para llamar su atención. En el manga, Light sí le dice que va a ser su novio, a pesar de que no va a poder forzar sus sentimientos.
Misa le dice a Light cariño en el anime, pero en el manga solo lo llama por su nombre, lo cual parece molestarle en un principio a Light, supongo que es por la cultura japonesa. Light le pide más información acerca de los ojos de Shinigami a Misa, como si puede ver los nombres en fotos o videos. Ella le explica cómo funcionan y que se debe ver por completo la cara con dibujos. El Light del anime le dice a Misa que le diga a la televisora que decidió dejar de buscar a Kira, pero en el manga hace parecer al segundo Kira como si tuviera miedo del que podría llegar a pasar si se encuentra con el verdadero. Solo en el manga él revisa todas las cintas de la misión para encontrar al segundo Kira, y ahí piensa que es uno de los amigos de Light. También le ordena al jefe Yagami que le diga a Mogi que ya no debe seguir a la familia Kitamura, sino que ahora tiene que seguir a Light Yagami. Ryuk dice esto en el anime. ¡Qué miedo! Pero en el manga simplemente se sale riendo detrás de Light. La mamá de Light los interrumpe porque Misa no debería estar ahí tan tarde, pero la verdadera razón es que no alcanzaría a tomar un tren si no se va. Podemos ver las medidas de Misa porque aparecen en el sitio web que Light investiga en el manga. Aparte de que solo en el manga se dice que Misa está trabajando en un programa de televisión nocturno. Sayu solo le dice a Light que si quiere que se quede callada eso le va a costar una cuota en el anime, pero en el manga sabemos cuál es esa cuota. Y son 5.000 yenes, lo que serían unos $32 redondeado. En el manga, Matsuda le dice a Light que debe ser una molestia ir al hotel después de la escuela. También Light disimula más diciendo que ya está siendo molesto que el segundo Kira sea tan constante. Después de que Light le dice a L que deberían jugar otra vez al tenis en el anime, él solo dice sí. Y ahí termina la escena, pero en el manga le dice que después de que todo esto acabe van a jugar, porque según él, debido a la situación de Kira siente un dolor en la espalda cada vez que sale y alguien lo mira. Misa no se le tira encima a Light y tampoco lo bota en el manga. El Ryuk del manga no parece nada sorprendido de que Rem se enamorara de Misa. De hecho, la parte donde le dice que ella es una Shinigami y que eso es imposible no aparece. En toda esa secuencia, Ryuk solo se limita a escuchar, y Light es el que cuenta que un Shinigami no puede mencionar el nombre de alguien más a un humano. Rem en este capítulo solo pregunta que cuándo quiere que elimine a L, pero en el manga le dice a Light que podría ir en ese preciso momento y hacerlo. Después del beso de Light y Misa, Ryuk le dice cuando están solos que le sorprendió, y solo el Light del manga le dice que si no lo ha visto hacerlo con otras dos mujeres, y que también va a tener que verlo e intimar mucho más con Misa. La escena de los edificios no sale en el manga, en su lugar sale este panel donde Light considera que Watari puede ser el verdadero L. Mientras L ve la evidencia, en el manga podemos ver qué es lo que piensa antes de hablar. En el anime habla directamente. También él le dice al jefe Yagami en el manga que si muere, Watari va a trabajar para él, y que solo él podría hacer que Light confiese ser Kira. Al parecer, los alumnos de la universidad llaman a Takada la difícil. Él le dice a Light en el manga que si mueren los demás, L van a saber que él es Kira, algo que no se dice en el anime y no tengo idea del por qué. Supongo que cosas como estas son las que sacan las teorías de que Lauliet no es el verdadero L, porque aquí dice que L es un grupo de personas como él. En este punto, la L de la laptop cobra sentido, porque Light dice que eso podría significar que hay más de uno. El objetivo de L era claro en el manga, porque andaba buscando a una de las novias de Light, que según Mogi eran 4. Después de que Misa se va en el anime, él le dice que quiere ir por pastel, pero en el manga ambos iban a ir a clases. Y mientras va a llamar a Misa, Light en el manga vuelve a mencionar la regla de los 23 días, diciendo que lo va a controlar por 22 días, haciéndolo seguir una investigación que no lo lleve a nada. Algo muy importante fue omitido en el anime, y es que L quería hacer que Light confesara por teléfono, pero como lo llamó rápido no le quedó más remedio que contestarle. Les dije que la escena de los edificios no apareció, y la verdad es que tampoco aparece más adelante en este capítulo. La verdad eso me parece algo muy bueno que el anime agregó. En el manga, Aizawa parece ser más útil, porque llegó a la conclusión de que fue Misa por la cantidad de polen en las cartas, algo que solo había donde Misa vivía antes, por una especie de flor. Aparte de que se rastrearon los boletos de tren que Misa usó. También él le da literalmente con todo para incriminar a Light. Sabe lo de los padres de Misa y lo del teléfono que Light tenía. Light en el manga toma todas las medidas necesarias, como prepararlo del cajón y dejar de llevar el trozo de la Death Note con él. También se preocupa por lo que Rem puede llegar a hacerle. Y también las medidas que él le tomó contra Misa fueron mucho más extremas en el manga, porque no le dieron agua por 3 días. Cuando Misa le ruega a Rem que acabe con ella, le dice que se suponía que eso pasaría mucho antes, en el robo. Y para terminar la diferencia de estos capítulos, Rem vuelve a mencionar lo de que si a un humano lo sigue un Shinigami va a tener mala suerte.
La primera diferencia es muy grande, y es que Light en el anime simplemente dice que después de renunciar a la libreta, aún puede recordar a Rem, pero en el manga nos dice que ya no la puede ni siquiera ver. Rem no dice nada en el manga, simplemente se va del lugar. Misa le llama señor Mirón en el manga a L, en el anime le dice diferente. Y esta escena de cuando capturan a Misa es exclusiva del anime. Solo el Matsuda del manga nos deja saber que L le dio el número de teléfono a Light, pero a ellos no se lo dio. Mientras Light explica que él podría ser Kira, dice que los prisioneros y el segundo Kira mencionaron a los Shinigamis, y dice que esa idea no sale de su cabeza. También el Light del manga se ve más indignado porque pusieran cámaras en su cuarto. Es gracioso, pero el Light del manga dice que si después de la vigilancia él no es Kira, buscará el verdadero y le hará pagar por todo lo que hizo a él y a su padre. Después de decidir qué se va a hacer con la vigilancia, no vemos nada de la excusa en el anime. Pero en el manga, Light le dice a su papá que le diga que se escapó con Misa, porque él nunca iba a darle su permiso, según él. En el manga podemos ver cómo Light va caminando a la celda con Ryuk de fondo, y el Ryuk del anime se preocupa solamente por las manzanas, pero el del manga menciona que no le gustaría vivir así. El papá de Light en el anime solo pide no ser parte de la investigación, pero el del manga planeaba renunciar a la policía. Es él el que lo convence de no hacerlo. Solo en el manga Light pregunta por Misa, pero no de la manera que ustedes piensan. Según él, pregunta para saber si ella era el segundo Kira. Misa ofrece en el manga hacer unas cuantas posturas si le compran un poco de ropa nueva. El Light del manga dice que alguno de la fuerza podría ser Kira, obviamente después de perder sus recuerdos. Y también le ofrece ayudar a L para atraparlo. L le pega a Matsuda en el anime cuando le va a contar a Light, pero en el manga simplemente le detiene la mano. Antes de pasar con el siguiente, perdón si escuchan mi voz así, pero es que me voy levantando, así que es lo que hay. Al inicio de este capítulo es Rem quien está hablando en el anime, pero en el manga es Higuchi. El discurso de Aizawa no dice algo que es muy importante en el anime, y eso es que al parecer encontraron el compartimiento secreto de Light, pero solo tenía su diario. La barba de Soichiro Yagami es más poblada en el manga. Light y Misa tienen la conversación en el anime fuera del carro, pero en el manga ambos están dentro. Y también la Misa del manga le llama suegro al papá de Light. El Light del manga menciona que si ellos fueran Kira, no se quedarían de brazos cruzados esperando a que les hicieran algo. La cámara del retrovisor era más convincente en el anime. En el manga se notaba demasiado. Él en el manga muestra la habitación de Misa y cómo debe hacer para poder salir de ella. Aizawa le agrega que dejen de hablar de yaoi a sus gritos en el manga. Podemos ver un poco más de la conversación de los miembros de Yotsuba en el manga. Mencionan los accidentes y que también quieren contratar a Heraldo Coil, quien podría ser mejor detective que él si se pone dinero de por medio. Y para finalizar su conversación en el manga, dicen que es una suerte que ya no hayan criminales, más aún teniendo en cuenta que ellos tienen mucho dinero. La primera diferencia es que Misa deja más explícito que quiere hacer la función reproductiva con Light en el manga, porque dice que se podrían cubrir con un colchón. Cuando Matsuda intenta detener la pelea de L y Light, en el anime Soichiro Yagami no dice nada, pero en el manga le dice que los deje pelear. Lo de que Misa tiene el papel en la película en el anime parece como una excusa, pero en el manga es real, porque Matsuda recibe una llamada y después de eso se lo comunica a L. Higuchi dice que le conviene que los criminales desaparezcan, y Rem está viendo que Misa está libre en el manga. En el manga podemos ver cómo es que Light llegó a la conclusión de que eran los miembros de Yotsuba. Y también dicen que Matsuda ayudó un poco. No sé a quién se le ocurrió que sería buena idea omitir esto, o bueno, cambiarlo, porque en el anime se dan cuenta que son los de Yotsuba porque todos son ataques al corazón. Pero en el manga rastrean todo y llegan a la conclusión de que Kira puede usar otras formas para acabar con sus víctimas. Los miembros de Yotsuba en el manga acaban con uno de ellos cada cierto tiempo. Esto es para no levantar sospechas. Y en esa misma reunión en el manga se nos menciona que para que la Death Note funcione con una enfermedad debe darle tiempo a desarrollarse. En pocas palabras, no se debe poner una fecha cercana si se escribe enfermedad. Según Matsuda del manga, encubrir las muertes era algo que pasaba mucho antes de la llegada de Kira. Él le menciona que Watari podría ayudar porque tiene contactos en el ámbito empresarial, aunque sería peligroso para él. También en el manga Light le pregunta que quién es Watari, y hasta este punto él le revela que es la persona que está haciéndose pasar por él usando la laptop. La conversación del jefe Yagami con el director de la policía es más larga en el manga y le dice que Kira se puede hacer rico rápidamente y que le va a dar dinero al gobierno como parte del acuerdo. En el manga se nos dice que Matsuda solo entró a la policía porque tenía conectes. La verdad es que eso es muy latinoamericano. Aparte de que había dinero para cuando se quedaran sin trabajo,
También había dinero para algo así como un seguro de vida. Las familias de los miembros de la fuerza no se iban a quedar sin dinero en el manga. L no le pide café a Matsuda en el manga. Lo que sí hace Matsuda es irse de la habitación porque tiene que ir a grabar la película con Misa. Podemos ver cómo L le pide a Watari que le hable a Eiber y a Weddy. Se da a entender que es la primera vez que verán a L. Ellos dos no son los únicos contactos de ese tipo que tiene L. Si es necesario, podría llamar a más personas así conforme pase el tiempo. En el anime Matsuda se va corriendo sin que Misa lo vea, pero en el manga le avisa primero antes de irse. Light se recuerda de Naomi en el manga. En el anime solo piensa que él no es Kira, y la razón es muy vaga porque simplemente dice eso porque no lo recuerda. Light parece intentar convencerse a sí mismo que no es Kira en el manga, y él le menciona que tiene unas habilidades de hackeo muy buenas. La cantidad que se le pagaría a Gerardo Coil por descubrir quién es L aparece en el manga, y son $240,000. Esta frase es exclusiva del anime. Te doy la fresa si guardas el secreto, ¿de acuerdo? La verdad es que me gusta mucho. En el manga se ve cómo escoltan a Matsuda a otra habitación, y él piensa que los demás están pensando en cómo acabar con él. Light en el manga le advierte a L que sería arriesgado llamarle, pero él simplemente le dice que va a jugar sus cartas. Higuchi no llevaba con él la Death Note, y no quería ir a buscarla a su casa, porque si lo hacía, los demás se hubieran dado cuenta que él era Kira. La ropa de Misa es diferente en el anime y en el manga. Light en un principio no quería que Misa fuera Yotsuba, y se puede ver el plan de L mucho antes de que llegue el edificio. Las modelos entran a la sala de juntas, pero esto solo pasa en el anime. Se puede ver desde un mejor ángulo cómo L y Light actúan de paramédicos en el manga. Podemos ver el momento exacto donde el falso Coil pide dinero en el manga. En el anime solo lo mencionan después de una junta. La presencia de Gerardo Coil es peligrosa para los miembros de Yotsuba en el manga, porque piensan que él ya sabe que uno de ellos es Kira. Y como era de esperarse, estos perros querían que Coil les ayudara y después acabar con él. La excusa iba a ser que tenían que verse en algún lugar y le iban a tomar una foto. Después de entender que Coil es listo y que lo necesitan de su lado, en vez de darle los $2 millones que él pedía, le dan $5 millones en el manga. Y estas dos personas tienen una conversación porque uno de ellos cree que Coil puede ser un infiltrado. Aiber habla con L y le dice que está dispuesto a reunirse con uno de ellos, aunque sea peligroso, gracias a que L le ha salvado la vida muchas veces. También podemos ver cómo es un experto en lo suyo, porque según él, le podía haber sacado el resto del dinero dándoles a un falso L. El informe de Gerardo Coil menciona a Watari pero solamente en el manga. Este manga es demasiado intenso, la verdad. Aquí dice que deberían de decir quién es Kira. Siendo sincero, me alegra que no lo hayan incluido en el anime. Una parte que no se ve de la reunión en el anime es que van a cambiar el horario y se van a ver cada 2 semanas, para que sea mucho más difícil rastrearlos. Namikawa hace ver que está más interesado en acabar con L en el manga. Dice que si mañana mismo acaban con L, mañana mismo pueden encargarse de los otros dos. Esta escena donde Light dice que está actuando solo sale en el anime. Light le agrega algo más a su discurso en el manga, y dice que si él tomara el título de L, seguramente Ryusaki dejaría a alguien como Watari para que se encargara de él. Él en el anime solo ordena los cubos de azúcar, pero en el manga agarra un poco y se los echa a su café. En el anime, L y Light suben las escaleras para ir a la habitación de Misa, pero en el manga usan el ascensor. Ryusaki en el manga se asegura de que Misa, antes de ser infiltrada, no sepa que él es L. Los de Yotsuba tenían unos papeles con las reglas que tenían para que Kira acabara con una persona, algo así como las reglas de la Death Note. Él lo consigue en el manga para que Misa de cierta forma esté mucho más segura. Higuchi solo reacciona en el anime al escuchar que Misa tiene una fascinación o respeto hacia Kira. En el manga no aparece su cara. Este personaje sigue siendo igual de paranoico en el manga, y no está equivocado, pero la verdad es que me cae mal. Namikawa, como ya sabe que él está escuchando la conversación, en el manga piensa que tan probable es que Coil esté del lado de L. En el anime solo dicen que va a hablar con Coil para ver qué le va a decir, pero en el manga dicen que Coil debería participar en las reuniones que tienen y por eso lo llaman. También Aiber habla muy poco en el anime. El manga les dice que está dispuesto a ir por $2 millones más. Cuando Rem arranca la parte de la libreta, en el anime dice que es lo único que puede hacer por Misa, pero en el manga dice que podría estar rompiendo las reglas de los Shinigamis. Solo en el manga podemos ver cómo él le pide a Mogi que lleve a Misa a Yotsuba y que actúe como Matsuda lo hacía. Es muy importante que el manga muestra por qué Aiber estaba con ellos, porque en el manga aparece sentado como si nada, pero gracias a estos videos ya sabemos que les quitó $2 millones por estar ahí. El manga nos hace saber que Rem estaba ahí mientras los de Yotsuba hablaban con Misa. Aiber, o Coil, como quieran decirle,
En el anime está sentado en el medio de la mesa, pero en el manga está del lado derecho y su vestimenta es diferente. En el manga Coil dice que la información de que Misa adora a Kira la consiguió de su hermana. Mientras Misa sigue el plan de L, Rem se pregunta por qué le está diciendo eso a ellos. Él en el manga le dice a Matsuda que no debería preocuparse porque no es parte de su equipo. Otra vez se remarca que Misa no sabía que Ryusaki es L, porque en este panel dice que Light estaba buscando a Kira junto a un compañero de L llamado Ryusaki. Rem en el manga intenta mandarle un mensaje a Light y se sorprende cuando Misa le dice que L lo tiene esposado. También le dice a Misa que no va a dejar que acorte su vida otra vez por Light y dice algo muy interesante. Y eso es que sin una orden de sus amos, los Shinigamis no se pueden mover libremente en el mundo humano. Se recuerdan que en un principio Ren podía acabar fácilmente con L, pues después de convivir con Higuchi tanto tiempo, empezó a simpatizar con Light. O bueno, tiene ganas de apoyarlo, así que si escribía el nombre de L, se convertiría en cenizas. Según ella, las intenciones de Light de purgar el mundo son puras, pero tampoco piensa morir por él, a lo que Misa responde diciéndole que es tacaña. No sé por qué esto no sale en el anime. En el manga se nos aclara de la boca de la propia Rem que dar su vida por Misa es más un instinto que amor, así que supongo que a Rem no le gusta Misa, o bueno, supongo que es más como un amor de familia. Al indirectamente decirle quién es Kira dentro de Yotsuba, Rem está rompiendo una de las reglas de los Shinigamis. Dice que no tendría problema en acabar con él, pero que no puede morir aún, porque tiene que estar viva para que Light Yagami no le haga algo a Misa. Lamento mucho los cambios de voces, pero la verdad es que todavía sigo un poco enfermo de la garganta y estoy dando todo de mí para poder hacer este video, así que perdón. Claramente la conversación de Misa y Rem es más larga en el manga, pero Misa le dice que debe irse porque las idols no van al baño. O al menos quiere que piensen eso. Y la única diferencia de esta conversación es que Rem le dice su nombre en el anime a la mitad de la conversación, pero en el manga ella se lo pregunta al final. En el anime parece que Misa se enoja de la nada porque Higuchi es Kira, pero en el manga recuerda que en la fiesta le pidió su número de teléfono aparte de otras cosas. Light le repite a L que no es buena idea que Misa se infiltre en Yotsuba en el manga, y también ahí el jefe Yagami quería salir a dar declaraciones en televisión para ver si separaban lo de Yotsuba. Él le recomienda que no lo haga hasta que el plazo de un mes termine, y así deciden trabajar juntos, al menos por ese mes. La Misa del anime se toma de manera diferente el hecho de no seguir con el plan, la del manga se desquita con L. El Higuchi del manga es más caballeroso porque se baja del carro para recibir a Misa. Podemos ver la reacción de todos cuando Mogi menciona que Misa se fue. El Higuchi del anime se sube encima de Misa, pero el del manga permanece en su asiento. El anime salta directamente cuando Misa le reproduce el audio, pero en el manga se ve como entra feliz diciendo que Higuchi es Kira. En el anime L está jugando con su comida, pero en el manga está apilando cubos de azúcar. Solo el L del manga le pregunta a Misa cómo fue que convenció a Higuchi de que ella era la segunda Kira. Y según él, si Higuchi se entera de que Misa no puede matar gente, acabaría con ella. Por eso mismo Light le dice que deben atraparlo lo más rápido posible. Y Misa pone esta cara. También el del manga no quiere detener a Higuchi por miedo a que el poder se transfiera como pasó con Light. Misa en el anime solo piensa que hubiera tenido problemas si las cámaras y los micros se hubieran puesto antes, pero lo del manga se ofrece a ayudar por segunda vez. Mientras explican el plan de sacar a Matsuda en la televisión, Light dice que debe decir que los demás miembros de Yotsuba están siendo controlados por Kira, para que no se intenten entrometer. También contribuye diciendo exactamente todo lo que va a hacer Higuchi, como llamar a Misa para que le diga el nombre o después a Mogi. Light y L explican en el manga todo lo que Higuchi hará cuando vea eso en televisión. El anime simplemente lo muestra cuando ya está pasando. En la reunión secreta de Namikawa y estos dos, dicen que el jefe de Yotsuba también es un rehén de Kira. Y antes de que el teléfono de Namikawa sonara en el manga, este pesado le pregunta con quién estaba hablando en aquella reunión. La reunión sigue un poco más en el manga, piensa que los pueden capturar, pero Namikawa los tranquiliza y les dice que serán tratados como rehenes. Eso sí, la gente se va a dar cuenta de que Kira estaba en Yotsuba. Solo en el anime se puede ver como Higuchi agarra la Death Note y sale de su casa manejando. Este capítulo no tiene tantas diferencias, la verdad, pero al menos unas cuantas les voy a decir. El Higuchi del manga le habla una vez más a Misa antes de entrar a las oficinas. El nombre falso de Matsuda aparece en el manga y es Yamashita Taichiro. Después de que él encadene a Misa, en el manga ella se queda quieta después de que Light le dice que obedezca. Y también él le comenta que si no regresan en 24 horas, alguien va a ir a desencadenarla. Higuchi está revisando las cintas en el anime de una, pero en el manga primero habla con la persona de seguridad para que lo deje entrar. Él le ordena cerrar las calles mientras está en el helicóptero para que no haya más accidentes. Ide y Aizawa tienen una conversación en el manga. Al parecer ambos siguieron una investigación de Kira por aparte, y también parece que están poniendo en juego sus trabajos. Higuchi en el manga piensa que usarse a sí mismo de rehén no va a servir para nada.
En el anime solo le cubren los ojos a Higuchi, pero en el manga le cubren la boca también. Podemos ver a Ren preocupada porque él le descubra la existencia de la Death Note, y en el manga se ve el momento exacto en el que Light le quita el cuaderno a L. Aparte de pensar que había un cuaderno más, L pensó que debía esconderlo para que no fuera utilizado por nadie más. Y también en el manga, L le pregunta a Light si hay alguna forma de comprobar que la Death Note funciona, pero Light le dice que no. Es impresionante cómo L no pierde el control, porque solo unos minutos después de poder ver el Shinigami ya quería interrogarlo. Al plan de Light se le agrega un poco más en el manga, y es que como la libreta de Misa estaba enterrada, es mucho más fácil ser Kira, ya que L podrá ser eliminado y Light no tendría acceso al arma que lo eliminó. Al parecer Ryuk no le había dicho a Light que si se devuelve una Death Note, solo el Shinigami que era dueño la podría tener. Mientras Light y los Shinigamis hablan del plan, él deja saber que es muy probable que lo estén vigilando. Y el lugar donde hacen el intercambio se ve así porque eran las 4 de la mañana. El Light del anime solo le dice a Rem que se tiene que asegurar que la persona que use la libreta la use para beneficio propio, pero el del manga le dice que debe seguir acabando con los criminales. Y todo ese intercambio cobra más sentido en el manga, y es que Rem tenía que tener la libreta con instrucciones en inglés, para que él las leyera y no vinculara de alguna forma la libreta de Misa con ella. Aparte de que Light le dice que se la dio sin huellas y sin ningún nombre, lo que debe de significar que le arrancó todas las páginas que ella había usado. Y Light, mientras ríe, le dice a Ryu que dejó esa libreta exclusivamente para Misa, y que el Shinigami que va a estar con ella debe ser él y no Rem. Parte de la conversación que tiene con ambos Shinigamis en el anime solo la tiene con Ryuk en el manga. Y también le explica el funcionamiento del reloj mucho antes de que lo encerraran. No sé si ustedes se preguntaron qué hizo Light con el papelito donde escribió el nombre de Higuchi, pero en el manga se responde. Según él, después de notar el nombre, haría una bolita y se lo tragaría. Light tenía muy presente que le quitarían el reloj cuando lo encarcelaran, pero también estaba muy seguro que se lo devolverían después. Mientras Light está comparando los nombres, él le sigue pensando que él podría ser Kira, pero que no sería tan estúpido como para usar el cuaderno delante de él. En el anime L solo estaba dando órdenes mientras Light usaba el mecanismo de su reloj, pero en el manga le está hablando constantemente a Light y menciona interrogar a Rem. En medio del diálogo de analizar la libreta con un forense, en el manga Light está contando cada segundo que pasa. Cuando ya tiene la libreta en el cuartel, todos están discutiendo que qué tan posible es que Higuchi se quitara la vida él solo. Incluso le preguntan a Rem, y mientras pasa eso, él le dice que Higuchi lo mató o Light Yagami o el Shinigami en su mente. Esto no sale en el anime, pero él le recuerda que solo Light visitó a Aoyama y que Misa también estuvo ahí. Y es Rem la que recuerda que Ryuk escribió las reglas falsas. La verdad no sé por qué Ryuk le dice viejo gordo al rey de los Shinigamis aquí. El L del manga es más respetuoso y no llama cosa a Rem. Light dice que va a ver a Misa afuera cuando la suelten y usa la excusa de que ella puso en juego su vida por él. Incluso admite que se ha enamorado un poco de ella sin darse cuenta. L le pregunta a Rem acerca de los ojos de Shinigami, pero ella dice que solo puede ser revelado a la persona que usa el cuaderno. Eso hace pensar a L que estaba en peligro la vez que conoció a Misa, y lo hace dudar acerca de la regla de los 13 días. Así que hace una pregunta muy buena. Le dice que qué pasaría si un humano después de usarla pierde la memoria. Esto molesta a Light porque Rem contesta que no sabe. En el manga, Aizawa regaña a L por estar espiando a Light y a Misa. ¿Se acuerdan de esta frase de Ryuk? Lo siento. Soy tímido, a veces me apeno. Pues en el manga le dice a Misa, lo creas o no, soy macho, y se me hace incómodo que me abraces. La manzana que Ryuk le da a Misa tiene una mordida en el manga, y es porque él se la estaba comiendo antes. Además, Misa no duda en comérsela como lo hace en el anime. Ryuk dice que no es culpa de Misa olvidar el nombre de L, ni siquiera Light podría recordar tantos nombres al verlos. Aunque se arrepiente y dice que tratándose de Light probablemente sí pudiera. Mientras Misa llega al cuartel, Light está dirigiendo la investigación, pero él le sigue cuestionando a Rem. Y también Light dice en el manga que si Misa no se acuerda, seguramente hará el pacto de los ojos con Ryuk, lo que le daría ventaja en el futuro. Light se disculpa con Ryuk y le dice que al fin podrá ver cómo termina esa batalla. Y en el manga podemos leer los pensamientos de Ryuk cuando Light le está mintiendo a Misa. Dice que no se lo cree y que Misa solo sabe dar abrazos. Según Light, él planeó todo lo que podía llegar a pasar una semana antes de perder sus recuerdos. La escena de L pequeño y Watari solo aparece en el anime, y obviamente también está donde sale Misa cantando. El L del manga piensa que Light lo está investigando para saber qué hará, y Light piensa que debe acabar con él lo más rápido posible. También los demás agentes recuperaron sus puestos en la policía. Light le pregunta a Rem si es posible que haya otra libreta, y ella le dice que sí, porque los Shinigamis no matan criminales por diversión. Soichiro Yagami y Aizawa le recuerdan la regla de los 13 días a L, después de que él insista que podría ser Misa en el manga. El diálogo de si pueden condenar a Kira cambia mucho en el manga, y
y dicen que cómo podrían probar de que esa persona escribe nombres en el cuaderno y funciona. El papá de Light dice que el Ministerio de Justicia usaría un condenado a muerte para la prueba. Él le dice que a las malas hará que el propio Kira escriba su nombre en el cuaderno. Rem en el manga se plantea acabar con Light, pero no lo hace porque Misa se sentiría muy triste. También pensó en decirle a L todo lo que sabe, pero eso no libraría a Misa de su destino. Muy probablemente Light ya había pensado en eso desde el intercambio de libretas. Para Light, que Misa recordara el nombre de L hubiera sido perfecto, porque después de que le liberaron era prácticamente imposible que volviera a verlo, pero al parecer resultó mejor opción que Rem y L murieran juntos. La mayoría de preguntas importantes que L le hizo a Rem fueron respondidas con un no lo sé, pero la que más le interesaba a él era la del trozo de papel, y recuerda a Light comiendo papas mientras estudiaba. Llega incluso a pensar que Light acabó con Higuchi, pero la regla de los 13 días no le cuadra. La escena donde él está escuchando la campana y donde le seca los pies a Light solo sale en el anime. Antes de escribir el nombre de Watari, Rem recordó que él no se despegó de Light y de él en todo el camino, y que podría ser una molestia para Misa en el futuro. Rem piensa mientras se hace arena que el intelecto de Light fue suficiente para acabar con un Shinigami, y él mientras pasa todo eso piensa si pudo ser Light o Misa. Y este es un pequeño guiño para todos los que ven mis videos de reacción a Light Anime. Toda su teoría se cae porque el ángulo del pedazo de papel no cambia en el manga. Así que su teoría y el hecho de que L sigue vivo no es canon. En el manga sí podemos ver las últimas palabras de L, y son Light Yagami. Así que no estaba equivocado. Cuando L cae, los demás dicen que hay que llamar a una ambulancia, pero que L no tiene identificación. Y así lo hacen. Lo llevan a un hospital y confirman que está muerto. Así que prácticamente, amigos, L perdió porque Light hizo que un Shinigami mintiera. En el manga, Matsuda nos aclara que el funeral de L fue en secreto. Mientras los miembros del equipo mencionan que Watari creó la Wami's House, en el manga podemos ver qué es lo que hacen en el orfanato. Melo juega fútbol y Nier arma un rompecabezas. También vemos a Roger, el encargado de la Wami's House, recordando a Watari y viendo un contador en su teléfono. En el anime, el papá de Light está con ellos desde el principio, pero en el manga estaba hablando con el director de la policía. Lo vemos llegar después al cuartel. Se nota más el problema de decirle o no a la policía que él ya no está. Y de hecho eso lo dijo Suichiro Yagami, no Light. El Light del anime ofrece hacerse pasar por Watari, pero el del manga dice que lo hará cuando Aizawa pregunta por él. Matsuda solo se ofrece a esconder la libreta en el anime. Nadie logra entender en el manga qué fue lo que pasó, o quién es Kira. Y Light dice que solo deben centrarse en que es un humano. Antes de la conversación donde Light le va a decir a Misa que vivan juntos, podemos ver cómo la gente reacciona al verlos en la calle. Y la escena donde Ryuk le dice que las cosas se van a poner aburridas es mejor en el anime. En el manga se lo dice mientras van caminando. Y la conversación con Misa no la tienen en un restaurante, sino que la tienen en la calle también. Hay un par más de cosas como que Ryuk piensa que Light también usa a Misa al igual que a las otras mujeres, pero no le dice nada porque es divertido. También en el manga, Misa le ofrece a Light hacerse una rueda de prensa para anunciar su relación, pero él la rechaza. En el anime, Melo y Nier ya están en el despacho de Roger, pero en el manga él sale a llamarlos. Obviamente la secuencia donde Light vuelve a usar la Death Note con libertad solo sale en el anime. La muerte de Weddy es igual en el manga, pero Iver murió de cáncer en compañía de su familia. En el anime murió de un ataque al corazón. Esta información no es unos paneles, sino que lo ponen como noticia. También dicen que los de Yotsuba murieron a manos de Kira, por los rumores de corrupción. Esa información fue dada por L. También L sugirió no publicar nombres y censurar los rostros de los criminales. Los gobiernos así lo hicieron, pero después la gente subía nombres y rostros al internet para que Kira los castigara. Light Yagami jugaba con sus dos identidades y hacía que se pelearan entre ellas como un círculo vicioso. La cara de Melo es más expresiva al enterarse de la muerte de L. En el manga sí se muestra la razón por la que Melo y Nier no se llevaban bien, y es porque lo excluían. También se puede ver el momento exacto donde Melo sale de la Wami's House. Nier se ve mucho más adulto en el manga que en el anime. Se puede ver en el manga cómo los miembros de la SPK investigan haciéndose pasar por otras organizaciones como la CIA. Los sucesos que están pasando en el mundo desde que Light se convirtió en L impresionan hasta a los Shinigamis, al punto de llegar a pensar que los tiempos están cambiando y que los Shinigami deberían cambiar un poco también. No podemos ver el pensamiento de Light en el anime, pero en el manga piensa lo orgulloso que está de cómo están saliendo las cosas, y de que el mundo está cambiando mucho más rápido de lo que él pensaba. Por muy impresionante que parezca, Light le ha insinuado casarse a Misa, y él lo confirma.
También Misa dice que se puede retirar para casarse con él cuando quiera. Y se nota mucho más que a Matsuda le gusta a Sayu, porque aquí pregunta si tiene novio, a lo que el papá responde que no, y Ryuk solo se ríe. Light considera que podría haber acabado con la policía para que el secreto de la Death Note no fuera revelado. Nier solo tiene audífonos en esta parte en el anime. En el manga, Melo se ve más mafioso y no dice que le va a ganar a Nier, de hecho ni lo menciona. Pero en el manga deja la posibilidad abierta de que el director de la policía se quitara la vida por voluntad propia. Podemos ver cómo Nier en el manga habla con el agente por teléfono y le dice que colabore con ellos. Light piensa en aceptar la ayuda del FBI en el manga y acabar con ambos bandos de una. Estos pensamientos no se muestran en el anime. A Matsuda le da miedo cuando Light dice que el director conoce sus identidades y dice que se va a quedar en la comisaría esa noche. Ryuk no dice que se va a quedar por ahí después de ver a Misa en el manga. En el manga, Light intenta llamar a Sayu y podemos ver el teléfono tirado en el suelo. Incluso contacta con una amiga para saber a dónde ha estado. En el anime, Light dice que no deben informar a la policía para cuidar a Sayu, pero en el manga, Ide quería anunciar que ella era la rehén, y por eso Light le dice que no. Y la conversación de que Kira tiene un vínculo con la policía es un poco más larga en el manga, pero en conclusión dice casi lo mismo. Ryuk en el manga le menciona a Light que le dijo eso para que no le hicieran nada a su hermana, y él piensa que con eso también ya no habrían dudas de si él es Kira o no. Hacen un descanso y Light le pregunta a Ryuk de quién es la propiedad de la libreta que tiene su padre, y él le dice que de él, pero le da muchas vueltas, y Light menciona que es una lástima que Rem ya no esté ahí. Misa menciona algo muy importante en esta conversación, y es que como Rem no está, no importa la propiedad. Y es muy cierto, porque sin Rem no pueden hacer el trato de los ojos de Shinigami. Matsuda se preocupa más por Sayu en el manga. Light explica el plan de manera más detallada en el manga, pero es mucho texto, así que digamos que quiere usar los teléfonos para escuchar todo. La imagen mental que Light hace de L cuando Nier le habla es diferente en el manga. La parte donde Light considera acabar con Sayu no aparece en el manga. En el manga, Light explica que Misa viajará a hacer una película. Esa es la excusa que va a usar para ir a Nueva York. Aparte de que se van a quedar en hoteles distintos. La persona que acompaña al jefe en el anime es Aizawa, pero en el manga es Ide. Y creo que no lo pusieron porque tiene un bigote peculiar. Digamos que se parece a Charlie Chaplin. Y la persona que intercepta al jefe está hablando con Melo todo el tiempo en el manga. Aparte de que menciona que está ahí desde el día anterior. Aizawa va en el otro vuelo como pasajero. Entonces Light del manga ya sabía que habían 2 vuelos hacia Los Ángeles ese día. También Aizawa le informa a Light desde el avión por medio de mensajes en el manga. Nier le envía una fotografía del que siguió a su padre en el avión a Light, y este le ordena ver el nombre a Misa. Después de eso le dice a Nier que lo investiguen, el cual remarca que lo consiguió demasiado rápido. La conversación de Melo y el jefe Yagami es mucho más larga en el manga. También ella tenía más que pensado que el jefe Yagami no lo estaba haciendo solo, y le dice que contacte a L y le ordene que no se sepa nada de lo que está pasando en el vuelo. El jefe le manda un mensaje a Light en el avión y él se sorprende de esto. Y si se preguntan para qué era eso, pues básicamente para confirmar que no estaba trabajando solo, porque este man le dice que él le contestó muy rápido. Pero igual Melo deja que el jefe vea a Sayu, y puede escribirle mensajes los cuales ella va a escuchar con una voz sintética. Melo vuelve a obligar al jefe a pedirle algo a L y Light accede muy fácil. Así que Melo remarca que el nuevo L es muy dócil. En el anime Suichiro deja que prueben la libreta muy fácil. En el manga solo lo hace hasta que Melo le da la orden al que está apuntando a Sayu que le dispare. Light recrimina a Nier y le dice que está trabajando con ellos porque se le hace raro que tengan un misil en el manga. También en el manga podemos ver cómo Melo acabó con el piloto que era cómplice en el avión. Light llama a su padre para ver si está bien. Este le dice que sí, pero que ya no va a ser parte de la policía. Y aquí podemos ver que este señor tiene una conciencia muy grande. Nier ordenó que llevaran al jefe Yagami y a Sayu al cuartel de la policía, porque básicamente los quería interrogar. También se puede ver el momento del interrogatorio al más puro estilo de L. Pero es interrumpido porque localizan dónde ha caído el misil, lo que confirma que los demás ya tienen la libreta. El Light del manga se arrepiente de no haberle contado nada a la policía, porque si lo hubiera hecho, hubiera podido acabar con Sayu y con su padre libremente. Nier crea un plan que básicamente es conseguir la identidad de los que se robaron la libreta, y decirle que si no la entregan, pondrán sus nombres al dominio público, y Kira se va a encargar de ellos. Y también le preguntan al jefe si mientras hablaba con la otra persona notaba si estaba comiendo algo, queriendo saber si era Melo comiendo chocolate. En la conversación que tiene Nier con Light, le dice que el anterior L sí estaba comprometido con atrapar a Kira, pero desde que él tomó su puesto, no ha hecho lo que es nada. Sido dice que los humanos no saben cómo usar la Death Note, y Ryuk responde que es lo más divertido en su mente. En el anime Nier le ofrece muy rápido el nombre de Melo a Light. En el manga, este último ofrece el cambio de información, y Nier se lo piensa mucho antes de decírselo.
En el anime, Ryuk está solo cuando llega Sido, pero en el manga no, y disimula para que Light y Misa no lo vean hablando con él. Y según el manga, Ryuk ayuda a limpiar a Misa. La conversación de Ryuk y Sido es más larga en el manga y se da en otro lugar. Hablan de Light, de Nier y de la muerte de Rem. Sido dice que Armonía Justin le dio instrucciones por si algo llegara a pasar, así que básicamente debía ser que le dieran la libreta o estar cerca cuando el humano ya no viviera. Y ambos están mientras Nier le habla a Light de Melo. Sido reparte folletos en el mundo de los Shinigamis con el dibujo de Melo. Y al parecer le gusta mucho más permanecer en el mundo Shinigami porque sigue la investigación desde allá. Melo seguía en contacto después de lo que le sucedió al jefe Yagami. Light y los demás supervisan esas llamadas. Quería averiguar acerca de los ojos de Shinigami, pero Light le ordena a su padre que no le diga nada. En esa misma llamada, Melo pregunta quién fue el que se robó el nombre de L. Al tener que decidir entre su hijo Light o Sayu, que Melo le podía hacer algo otra vez, Matsuda escribe en la laptop diciendo que él es L, pero que ellos le dicen qué hacer. Melo se imaginaba algo así porque Light no usaba nada para atrapar a Kira, y dice que en un futuro si ya no quiere que haya un L le pedirá su fotografía, porque conoce a todos los miembros de la fuerza por nombre. Después de escuchar la conversación de Suichiro Yagami, su esposa le pide mudarse a otro lugar, a uno donde nadie los conozca, y él pensaba que lo iba a dejar. A lo que ella responde que estarán juntos para toda la vida. Nier habla con Light para intentar sacarle lo de los ojos de Shinigami, pero Light prefiere que piense que él es un tonto. Simplemente le dice que cree que los cuadernos son distintos, que Kira tiene uno que le permite matar con solo ver. También Light le pregunta directamente si él es Nier, porque recordemos que hasta ese momento lo conocía como N. El cual responde que sí, ya que igual no le puede hacer nada. Nier explica que Melo decidió perseguir a Kira a su manera y que ya ni siquiera le importa tomar la vida de las otras personas, que dejó que lo escucharan comiendo chocolate a propósito porque él se lo toma como un juego que va a terminar con Kira. Y que también cabe la posibilidad de que empatice con Kira, pero es solo una hipótesis. Mientras esto pasa, por otro lado tenemos a Melo, quien tiene una conversación con el presidente de los Estados Unidos. Básicamente lo amenaza diciéndole que con la Death Note puede controlar a quien quiera e incluso podría hacer que presionara el botón de una bomba atómica. El presidente con miedo le pregunta que qué es lo que quiere. Lo que Melo pidió era información de la gente de la SPK, armamento y acceso para ver los satélites. Ryuk le ayuda de cierta forma a Misa, diciéndole que si no puede ver el nombre y tiempo de vida, significa que esa persona está muerta. El presidente se comunica con Light y aquí hay algo que me sorprendió bastante. Light tiene dos botones, uno para simular la voz de Watari y uno para la de L. Se puede ver cómo le pide una contraseña al presidente con la voz de Watari y después cambia la voz de L para hablar con él. El presidente intenta sacar la información, pero Light lo anticipa y hace que le cuente quién es el que lo está chantajeando. Después de que le diga todo a Light, él le asegura que no pueden hacer que él apriete ese botón, porque técnicamente acabarían con el mundo. Y le miente diciéndole que ya tiene una idea de dónde están. Y no solo eso, porque también hace que el presidente le dé un equipo de 30 hombres para ayudar. En el manga podemos ver el momento exacto donde Misa encuentra al dueño de la libreta, y es en medio de la conversación que Light tiene con el presidente. También podemos ver cómo Misa le dice que se va a poner algo cómodo, y Light le dice a todos de descansar porque al fin han avanzado. El abrazo que Light le dio a Misa es más corto y de hecho le da la vuelta de lo rápido que se aparta de ella. Después de obtener esa información, dice que Nier ya lo vio haciendo mucho el papel de tonto, porque después de todo él es el mejor detective del mundo. Se puede ver cuando Light habla de nuevo con el presidente para informarle, y está el líder del equipo para recuperar la libreta. El líder le pregunta si pueden usar munición letal, y Light le dice que se debe hacer así para garantizar la seguridad de muchas personas y del presidente. Light piensa muchas formas para recuperar la libreta, pero llega a la conclusión de que el propietario no debe tener acceso a ella. En el anime Sido está con Light y Misa en la habitación, y así es como se da cuenta dónde está la libreta. Pero en el manga los observa desde un portal en el mundo de los Shinigamis. Solo en el anime le disparan a Sido, o bueno, se ve como lo hacen. En el manga, Melo no manda a Sido a vigilar afuera, sino que le pregunta si hay más libretas. Este revisa un pergamino con las reglas de los Shinigamis y le dice que no puede hablar de eso, aunque obviamente él sabe que Misa tiene una. Básicamente, si él decía algo, lo castigarían con el 2º grado de agonía hasta que muriera. Melo le ordena al propietario de la Death Note cambiar de ojos con Sido. Este al principio no quería porque, bueno, iba a perder la mitad de su vida, pero prefiere eso a perderla toda de una. También hace que Sido le ayude quitándole los cascos a los agentes y le dice que le va a entregar la otra libreta. Técnicamente esta era otra operación, la primera de todas, y salió mal porque Sido le estaba ayudando a Melo. Light le reclama acerca de esto a Ryuk y él le explica que esa libreta se la encontró en el mundo de los Shinigamis y que Sido no le puede decir que él tiene una libreta a nadie.
Ah, sí, y Light también le dice a Misa que deje la película y que si lo hace se va a casar con ella. Los agentes que trabajaban para el gobierno llevaban una cápsula en la boca que contenía veneno. Eso era para tragárselo si las cosas se ponían mal. Después podemos ver un panel con el final del presidente, y Melo pensando si fue él o la SPK quien hizo ese ataque. Nir escucha la noticia, pero llega a la conclusión de que debe mantenerse neutral. Light piensa en la posibilidad de darle una de las libretas que tiene a Sido, y que él mate a Melo. Pero Ryuk le dice que no le puede garantizar que Sido va a hacer eso. El plan original era que Matsuda fuera el propietario de la Death Note. También en el manga se ve como Light le da el teclado en japonés a Misa para que le hable como Kira al grupo. Y tal y como Light lo planeaba, Matsuda se ofreció a ser él quien le diera la mitad de su vida, pero Suichiro no lo dejó. A Light no le gusta la idea, pero lo acepta porque alguien debe hacerlo, pero le pregunta a su padre si podría escribir un nombre en la libreta. Y creo que por esto el propio autor dice que el papá de Light es la única persona buena en la obra, porque le dice que sí lo hará y que después de 13 días va a morir. Hasta el propio Ryuk se pregunta si en serio va a dejar que su padre muera. Como medida de prevención, Light le dice que debe tomarle foto a los criminales después, por si alguno queda vivo. Y su padre dice que sí o sí debe hacer el trato de los ojos porque no se quiere arrepentir después si algo sale mal. Las instrucciones que Light hizo que Ryuk dijera es que después de conseguir la Death Note perdida, deberían renunciar a esa y dársela otra vez, según él, para que no conservaran el poder de los ojos. Y aquí se explica por qué Ryuk le tapa la boca a Sido en el manga. Y es que Light le dice que lo ayude al verlo. Mogi sigue a uno de los hombres de Melo y se dan cuenta de que él está en el escondite porque le llevan mucha parra de chocolate. En efecto, el manga tiene muchos más detalles. Podemos ver cómo Ryuk se acerca cuidadosamente a Sido después de que Light le dé la orden. Y Ryuk le dice L a Light. Melo les ordena romper las cámaras que llevan en los cascos y por eso es que Light no puede mostrarle una foto a Misa después. También le dice a Suichiro que si intenta escribir el nombre apretará el botón, pero el papá de Light le dice que él y sus hombres están preparados para morir. Y Melo también tenía un arma en un cajón. A pesar de que le acababan de disparar a su papá, Light sigue dando órdenes como si nada. Light ideó un plan para que la gente de la Wammis House escribiera el nombre de Melo, pero no lo hizo porque la info podría llegar a Nir. Nir le ha estado insistiendo bastante a L, o bueno, a Light, después de la explosión y de que los miembros de la mafia fueran eliminados. Y según Light, no puede dejar de comunicarse con Nir porque podría sospechar, ya que L no se está comunicando mucho después de que su padre murió. El que sale a hablar en el anime es el presidente, pero en el manga es el vicepresidente. Y menciona que por la muerte del presidente no se opondrán más a Kira. En el manga dan a entender que las naciones están arrodillando ante Kira lentamente, y si sigue así, poco a poco gobernará todo el mundo. Mogi investigó a los médicos en Estados Unidos para ver si alguno había atendido a Melo. Matsuda intenta sacar la información de Ryuk acerca de dónde está Kira. Después le dice que por qué no se va con Kira, y él responde que si todos renuncian a la propiedad de la libreta, lo podría hacer, pero que Kira ya asumió que ellos no lo harán. Nir deduce que Melo ya sabía todos los nombres de su equipo y que dejó algunos vivos para poder sacarles información cuando los clausuren. Por eso mismo le pone micrófonos a todos y le dice que si tienen miedo a salir que no lo hagan, que él mismo no va a salir por miedo. Obviamente esto es sarcástico porque él nunca sale para nada. Piensan que Melo irá detrás de una mujer y ordena a uno de sus hombres contratar a más personas usando la herencia de L. No importa si son buenos, simplemente deben seguir órdenes. En el manga, ella se da cuenta de que Melo está ahí y le hace señales para que no hable. Después le dice a Nir que se va a quitar el micrófono para bañarse y se baña con Melo afuera de la ducha. También se da a entender que a ella le gusta Melo, porque le dice cosas sucias mientras se baña. La conversación es más larga y le dice que ella no está del lado de Nir o del de él. Y se confirma lo que les dije antes porque deja que Melo la vea como Dios la trajo al mundo. Light se encuentra muy preocupado por Nir y Melo y de hecho ignora a Misa, algo que la verdad no es muy raro. La conversación con el presidente es igual, solo que es el vicepresidente con el que habla en el manga. Nir con una sonrisa en el rostro le pregunta a todos en el manga si conocieron al primer L. Light rápidamente corta la llamada y le dice a los demás que Nir cree que Kira está entre ellos. Todos responden que no puede mentirle acerca de eso y le vuelven a llamar, aunque solo le dice que algunos miembros lo conocieron, lo cual no es mentira porque Ide no lo conoció técnicamente. Nir cuestiona el por qué Kira solo acabó con L y no con todo el equipo de policía que sabía acerca de la libreta. Light le dice que han pasado por muchas cosas que han probado que ninguno ahí es Kira, y que creen que Kira de alguna manera encontró la información de L. Pero Nir le pregunta si quitando la regla de los 13 días aún piensa igual. Light en el manga piensa en la posibilidad de dejar que Nir escriba el nombre de Melo, pero no lo hace porque no puede garantizar que Nir va a ser quien lo escriba. Técnicamente le podría volver a pasar lo de Lintel de Taylor.
Matsuda sí está de acuerdo con que Nier probara el cuaderno en el manga. Nier en el manga no le dice al equipo que lo llamen si tienen información. El que llama a los miembros, o bueno, a Mogi, es Melo, y Light ya sabía que esto podía pasar. Melo se asegura que nadie está escuchando y le dice a Mogi que vaya a Nueva York a conocerlo. Mogi va al lugar, pero llega a la sede del SPK y no con Melo. Nier se muestra tranquilo porque si Mogi muere confirmará que Kira está entre ellos y a él no le pasará nada. Nier hace muchas preguntas, pero como era de esperarse, Mogi no responde nada. Y aquí viene lo impresionante. Podemos ver cómo desde capítulos alejados al final, Nier y Melo están trabajando juntos, porque Nier está en llamada con Melo y le dice que posiblemente Mogi esté amenazado, y por eso no dice nada. Melo ya había usado la libreta con varios de sus hombres para probar las reglas, por lo tanto, ya sabía que la regla de los 13 días era falsa. Light se preocupa por Ida y Aizawa, porque después de escuchar que ellos solo quieren atrapar a Kira, podrían cooperar, y piensa en si debería acabar con ellos. Nier usa una manera más drástica para que Aizawa coopere con él. Le dice a todos que Mogi ha muerto, una buena estrategia para que sus hombres desconfíen de Light y quieran cooperar. Y por eso es que Light toma la decisión de decirle a Misa que renuncia a la propiedad de la Death Note. Cuando Aizawa llama le dice que fue una mentira y que si quiere verlo para contarle el caso anterior. Y después de eso se llevaría a cabo la conversación de manera más larga donde Nier descubre que Light Yagami es Kira, y bueno, también L. Light y todo el equipo cuando Melo llama a Mogi estaban más que preparados, porque lo siguen con cámaras y micrófonos para intentar atraparlo. Mientras ellos vigilan a Mogi por las cámaras que llevan encima Aizawa e Ide, Misa también vigila para poder anotar el nombre de Melo en la libreta. Melo estaba cerca del edificio de Nier y se puede ver cómo le llama cuando Mogi ya está en la puerta. Le dice que le puede preguntar lo que quiera pero que deje el teléfono encendido. También cuando la llamada de Melo entra lo hace sin ningún modulador de voz para que no haya dudas que es él. Al ver a Mogi, Nier llama a L para confirmar que no es él. Light pierde mucho la compostura en el manga cuando Nier le dice que él es Kira. Antes de salir, Nier le dice a Melo que va a huir y que por eso le va a colgar. Como ya sabrán, en el anime no se sabe qué hace Melo en estos momentos. De hecho, ni siquiera están en llamada. Nier ordena que los hombres que contrató se disfracen de policías y dice que cuando estén a salvo les va a dar mucho más dinero. Esto como medida de prevención para que no intenten agarrar el que está cayendo del cielo. También parece que Light ha conseguido la foto de Nier directamente de la Wammis House, dejando solo el comandante Lester sin conocer su nombre o cara. Light ordena a Aizawa que vigile a la policía, porque podrían perder a Mogi, pero él le dice que son muchos y que es mejor así para cuidar la vida de Mogi, lo que le molesta mucho a Light. Nier le dice a Light que alguien agarró el teléfono de Mogi en la confusión, algo que es mentira porque paneles anteriores podemos ver cómo él dijo que se lo pondría a alguien cuando salieran. Y obviamente Light piensa en acabar con Mogi, pero no lo hace porque no sabe si Mogi le ha dicho que L es Light Yagami a Nier. Aizawa piensa en toda la investigación de L en el manga. En el anime solo piensa que él creía que Light era Kira. También dice que parece que los demás no sospechan de él, aunque Ide no puede porque no estaba en la investigación previa. Mientras eso pasa, Light está hablando con Matsuda diciéndole que probablemente Kira se moleste con Demegawa. Después de llegar a la conclusión de que es Light Yagami, Nier ordena que le digan a Melo dónde van a liberar a Mogi y a Aizawa. Y efectivamente después de liberarlos, Melo y Matt los siguen. También vigilan a todo el equipo de Light en secreto, desde afuera de los edificios. Al ver a Misa con Mogi, Matt piensa que son novios, pero Melo le dice que tiene que tener mucho cuidado porque ella podría ser la segunda Kira. Podemos ver cómo Mikami piensa en hacerse cargo de Demegawa al ver el programa en el manga. De hecho, se puede apreciar de mejor manera la inteligencia del personaje, porque deduce que Kira no puede hacer nada de momento y por eso lo escogió a él. En el anime van cayendo uno a uno los seguidores de Demegawa hasta llegar a él, pero en el manga el que cae primero es Demegawa y después sus seguidores. Light se frustra porque Nier le ofreció a todos que lo traicionaran, y Matsuda dice que él nunca le diría nada a Nier. Ide es el encargado de buscar a Melo. Le informa a Light que una persona vio a alguien similar en la calle y que lo va a investigar. Al inicio de la historia de Mikami, en el manga se nos dice que él había presenciado muchas más muertes que la mayoría de japoneses, y que al parecer era una persona que atraía a la muerte de las demás. En el anime, Mikami cuenta su propia historia, pero en el manga lo hace un narrador. La escena donde va con los niños en el tren no sale en el manga. En lugar de eso se ve como los universitarios también eran malos con él. Nier envió a un agente a Japón para investigar a Light Yagami, y le informa que pasó con 10 sus exámenes. También le dice que dio un discurso con otra persona que sacó un puntaje perfecto al igual que él, y que tenía el mismo nombre de un ídolo pop famoso. Sabiendo eso, Nier llega a la conclusión de que L, Misa y Light estuvieron en contacto. Y todo cobra sentido porque Misa es la prometida de Light Yagami. También considera que como Aizawa y Mogi están vigilando a Light y Misa, ellos ya no son Kira.
Así que ahora hay alguien más con ese poder ahí afuera. Ahora mismo ya no se debe preocupar por atrapar a Light Yagami, sino que debe tener evidencia de Light dándole órdenes al nuevo Kira. Con la muerte de Demegawa, Matsuda nos dice que ningún noticiero está a favor de la policía, y todos ellos están postulándose para que Kira dé sus órdenes a través de sus cadenas de noticias. Mikami salió en televisión para pedirle órdenes a Kira, de manera que solo él entendiera, diciendo que apoya el hecho de que quiere seguir las órdenes por la televisora de Sakura. Después de hablar en sus pensamientos, dice que va a esperar 3 días para que Kira conteste, o él escogerá al nuevo Demegawa. En el manga, Mogi es el que reconoce a Takada, porque después de todo él fue quien siguió a Light. Igual no le recriminan, sino que dicen que van a salir a comprar, o al menos es la excusa que le dan a Light. Melo, con su trabajo de campo, llega a la conclusión de que L es Light Yagami también. Después de salir del hotel, Mogi cuenta que solo le dijo al primer L que Light salía con Takada. Unos momentos después, Light lo llama para decirles que deben regresar a Japón, y que también conoce a Takada. Para volver a Japón todos van a tomar vuelos distintos, y se puede ver el avión en el manga. Y como era de esperarse, le informan a Nier la relación que tenía Takada y Light cuando iban a la universidad. Nier analiza exactamente todo lo que estaba pasando y le pide al comandante Lester que se acerque mucho más a Takada. Sin duda alguna, su ingenio se demuestra mucho más en el manga. Al parecer, Takada se muestra como una celebridad por ser la portavoz de Kira. Lester tiene miedo de que Aizawa le diga a Light su nombre, pero Nier dice que no pasará nada porque él quiere colaborar. Y para finalizar con Nier, también le da órdenes a Giovanni y a Linder para que se vayan a Japón. Light en el anime llama a Takada desde un hotel, pero en el manga la llama desde el aeropuerto, mientras va caminando. Mientras habla con ella, está pensando en que está siendo vigilado y también en la personalidad de Takada. Ryuk dice que Light siempre habla con mujeres usando la palabra destino como para manipularlas. Light le dice a Takada en el manga que se asegure de que sus guardias no la sigan a la habitación del hotel. Melo vigila a Misa cuando va hacia el aeropuerto y parece como que han despistado a Matt, usando un carro repartidor para salir del hotel. Así que Melo decide irse con ellos en el mismo vuelo a Japón y ordena a Matt seguirlo después. En el manga se toman el tiempo de mostrarnos el nuevo cuartel en Japón. El Light del anime, aparte de pensar que es demasiado rápido para juzgar a los flojos, piensa que sí lo hará en un futuro. La conversación de Ida y Matsuda es más larga en el manga, y es Aizawa quien los interrumpe. En el anime la llamada de Mikami entra al instante, pero en el manga al parecer tienen 2 encuentros Light y Takada. Él le dice que tiene ganas de volverla a ver. Mikami en el manga dice que las personas que tienen crímenes del pasado también van a ser juzgados por Kira, algo que Light no apoya porque eso infundiría mucho terror en las personas. Mientras Takada da su programa diciendo que el ejército debería ser conocido y aliado de Kira, Nier piensa el por qué está diciendo algo así. Y recuerda que la noche pasada le dijeron que se vio con alguien. Le pide a Lester que investigue, pero este le explica que está extremadamente cuidada por guardias. Un reportero intentó acercarse y los guardias lo hicieron ver como un ataque para que Kira lo pudiera juzgar. También su teléfono está intervenido, y Lester deja saber que esa escolta era digna de un presidente. Mientras Nier le dice a Lester que intenta entrar al hotel, está jugando con unos patitos de goma. Cuando el segundo encuentro llega, Light recibe a Takada con un abrazo, y ella se pregunta si eso está bien. Mikami en el manga acaba con la persona del programa solo para demostrarle a Takada que sí es Kira. En el anime lo hace para demostrarle a Light que sí es él. Cuando le pregunta si ese amigo con el que está es el que le dijo que dijera lo del ejército en la televisión, Takada se preocupa por Light porque cree que Kira podría acabar con él. En el manga se ve que para disimular, Light le dice a Mikami que solo es un amigo de Takada. Los demás dicen que Light está muy pálido y que la debe estar pasando mal. La explicación del manga tiene más sentido porque dice que Kira le da órdenes a los guardaespaldas de Takada de registrar la habitación, obviamente en busca de cámaras y micrófonos. Y Light le dice a sus compañeros que los va a quitar de manera disimulada antes de que entren, y se puede ver la cantidad de micrófonos que son, y como Takada se sentía ofendida porque la intentó usar para llegar a Kira. Mikami le dice a Light que usa 3 servidores distintos para mandar las instrucciones por correo, y él le responde que siga haciendo eso. Después de salir de ahí, Light le dice a sus compañeros que él se salvó porque supuestamente admira a Kira, y porque Takada le dijo a Kira que él es su novio. En el anime simplemente dice que va a fingir que ella le atrae. Esta escena donde Nier y Lester van en el avión es exclusiva del anime. Se nota mucho más que Aizawa sospecha de Light en el manga, pero él aún piensa que ellos no son sus enemigos, que su enemigo es Nier. Light le dice más información a Nier de que se está viendo con Takada, y él piensa que lo hace para ganarse la confianza de todos otra vez. De hecho, incluso Light le ofrece a Nier ayudar en su investigación. Aizawa, después de escuchar el discurso que Nier le dijo a Light, piensa que lo quiere atrapar a él como Kira.
no quiere atrapar al Kira actual. Nier le explica a Lester que la investigación de Kira se sustenta todo en él, o al menos él es el oponente que Light no puede superar actualmente. Mientras Nier explica la forma de trabajar suya y la de L, una imagen de L aparece detrás de Nier en el manga, y su explicación es mucho más larga en el manga. Dice que antes de hacerle algo a Kira, deben tener pruebas de él escribiendo en la Death Note. Para lograr eso, debe investigar a la persona que se está haciendo pasar por Kira. Mientras Light va de camino a ver a Takada, se va imaginando lo que Nier está pensando en ese momento, y dice que nunca va a dejar que lo atrapen, y que debe de escribir el nombre de Nier lo más rápido posible. En el manga podemos ver cómo Nier tiene muchos CDs con grabaciones de gente cercana a Takada, y busca mucho para encontrar el video de Mikami. Después de llegar a la conclusión de que Mikami es Kira, Nier llama a Lester para que deje de investigar a las personas cercanas a Takada, y él escribe a Giovanni para decirle que empiece a buscar a Mikami. La popularidad de Littner ha crecido según Matsuda porque es guapa. Light le dice a todos que ella es del SPK y que posiblemente Kira acabe con ella, algo que hace que Aizawa deje de desconfiar un poco de él, porque si fuera Kira le convendría tener esta información guardada. Light y Takada se han estado viendo todas las noches, y por palabras de él dice que se sienten como si vivieran juntos. Nier analiza la situación y dice que Light y Ryuk están siendo vigilados, y que por eso no permite que Ryuk le hable. Esto es un reto muy grande para Nier porque no sabe a ciencia cierta si hay algún otro Shinigami que solo Light y Mikami puedan ver. Después de la llamada de Giovanni, Nier confirma por fin que Ryuk está bajo investigación también, y se puede ver el momento exacto en el que Nier le ordena seguir a Mikami, para confirmar al 100% que no tiene Shinigami. El que deberá tocar la libreta para confirmar esto será Giovanni, por su rango. Matsuda explica que Aizawa paga y reserva el hotel, y tiene como una especie de acuerdo donde no graban y no hay trabajadores mientras ellos están ahí. Esto es como una medida de prevención para que no vean a Takada con Light. En el anime, cuando Aizawa descubre las notas, hasta aquí va a ver a Nier, pero en el manga, como ya lo había visto, solamente le habla por teléfono. Aizawa quería ocultar a algunos hombres en el hotel, pero Nier le dice que no lo haga, porque eso es algo que podría llevarlos a la muerte. En el anime les dice que siga igual, pero en el manga le agrega un poco más de explicación, y les dice que puede que Light no les haga nada si no se meten tanto en la investigación. Aizawa acepta esto porque entiende que solo Nier puede atrapar a Light. Al mismo tiempo, Light piensa que si Aizawa le está contando algo a Nier, está en el bando equivocado. Light llama a su madre para decirle que no va a pasar año nuevo con ellas, y que cuando termine todo el asunto de Kira, lo va a hacer. Aizawa piensa que hará que su familia sea devota a Kira, y que crean que la muerte de su padre era inevitable. En el manga podemos ver que Ide también quiere ver a Misa. Matsuda le pregunta a Light si Misa va a anunciar su compromiso, y él le responde que decidió dejar que Misa hiciera lo que ella quisiera. Cuando Misa y Mogi desaparecen, todos dicen que hay una probabilidad de que Takada le dijera a Kira, para que Misa no anunciara su compromiso con Light. En el manga, el que sugiere llamar a Nier para ver si él tiene a Misa es Aizawa. Light en su mente, mientras habla con Nier, dice que claramente no conoce la regla del derecho de posesión, y se muestra tranquilo. Nier le cuenta a todos que él podría salir al mundo como L y explicar lo de la libreta y de Kira. Haciendo eso, sería muy probable que alguien pudiera acabar con Kira. Light lo interrumpe para decirle que no podría salir a decir eso porque son simples suposiciones y que nadie le creería. Nier le dice que otra razón es porque Light mataría a todos los que conocen acerca de la libreta. En sus pensamientos, Light confirma eso, y dice que ya está haciendo que Mikami prepare todo, diciéndole a sus compañeros que no puede evitar el encierro de Mogi y Misa. En el manga podemos ver cómo Giovanni entra al gimnasio y ve a Mikami entrenando. En el anime se saltan esa parte. Nier menciona la muerte por enfermedad cuando habla con Mogi. En el anime solo le pregunta cuántos días se puede controlar a alguien. La conversación de Light y Takada después de que capturen a Misa es más larga, y hace parecer como que se preocupa porque la investigación de Kira avance. Aizawa se da cuenta, y cambiando a Light, se ve como él está confiado porque cree que todo va como él quiere. Nier en el manga insiste en que Giovanni se haga estudios para ver si su nombre no ha sido escrito. Giovanni le dice que si eso hubiera pasado no le habría tomado fotos a la libreta. Nier menciona muy seguro de él que todos los que han arriesgado su vida por el caso Kira deben estar ahí cuando él lo atrape. Light le dice a Nier que aunque no conozca su cara, quiere hablar con él cuando lo vea, porque cree que puede confirmar que sí es él. En el anime Light menciona que son 5 investigadores nada más, pero mientras hace eso, en el manga Ryuk le pregunta a Matsuda si lo está tomando en cuenta a él, y obvio Matsuda le responde que no. Otra condición de Nier es no llevar ningún aparato electrónico, como medida de prevención para que no le tomen fotos. Matsuda se encuentra emocionado porque van a conocer a Nier,
Ide le menciona que es muy despreocupado sabiendo que podrían morir en esa reunión. En el anime no tiene mucho sentido por qué Melo le dice a Takada que se desvista. En el manga explica que es porque seguro tiene un localizador con ella. Otra cosa que cambia en esta escena es que en el manga, ella le dice que bajo ninguna circunstancia se va a quitar la ropa interior, a lo que Melo accede y por eso es que puede guardar el trozo de la libreta. Y por alguna razón Light le pregunta el nombre y oficio a Takada cuando lo llama. En el anime Aizawa repite las reglas de la Death Note, con unos recuerdos de cómo criminales fallecen. En el manga simplemente la agarra. Podemos ver cómo Mikami se dirige hasta el lugar acordado con su portafolio, y la escena donde todos caminan para encontrarse con Nier solo aparece en el anime. Podemos ver qué es lo que Nier está pensando en el manga. Las palabras textuales son: Light Yagami, Kira, hasta aquí ha llegado. Hoy Kira será derrotado. Light le dice a todos que puede confirmar que él es Nier, porque nadie más usaría una máscara con la cara de L. Light se muestra confiado, pero a la vez piensa que si Nier no se quita la máscara, su plan no va a funcionar. Después de la explicación de que alguien podría estar siendo controlado, Light le dice que a él no le importa que no muestre su cara, que quiere que le muestre las pruebas que él le dijo, a lo que Nier responde que eso solo lo puede hacer después de que se quite la máscara. Nier está muy seguro de que Mikami va a llegar porque Light y Takada se vieron la noche anterior. A pesar de las circunstancias, Matsuda e Ide aún siguen diciéndole a Nier que Light no es Kira, y que si alguien llega, Nier sería quien le ordenó ir. En el manga cambia la frase de Nier, dice que si abre la puerta que lo saluden, y que si solo la abre un poco para mirar, que hagan como si no pasa nada. Aizawa le dice a Nier que él está actuando como si fuera Kira, pero que va a hacer todo lo que él ordene. Y como era de esperarse, Mogi también le dice que lo apoya. Light explica que el motivo de la derrota de Nier es intentar culparlo a él, por eso no se opuso a que llevaran armas, porque sabía que Nier no simplemente le dispararía. Él sabía que como nunca iba a confesar, Nier debía crear un cuaderno falso para garantizar la evidencia. Light incluso se siente afortunado de escoger a Mikami, alguien que iba de forma recurrente al gimnasio 2 días a la semana desde hace 5 años. Así el hombre de Nier podría tocar la libreta y alterar tanto como quisiera en esos días. Incluso estaba tan seguro que Nier no podía escoger otro día, porque si Mikami hubiera escrito nombres en las páginas preparadas para ese día, le hubiera notificado rápidamente a Light. Y de hecho lo que Melo le hizo a Takada no fue más que un dolor de cabeza para Nier, porque estuvo muy cerca de ser descubierto. El Mikami del manga lo primero que hace al entrar a la habitación es ver a Light y decirle: Dios, estoy a tu servicio. Después de saludar a Ryuk, Nier le dice que para serle sincero, él pensaba que los Shinigamis tenían cara de calavera y llevaban una guadaña, algo muy parecido como él se los imaginaba. Ryuk le responde que sí hay algunos así. Giovanni volvió a aprovechar cuando Mikami estaba en el gimnasio para hacer copia de sus llaves y de su tarjeta del banco, y así poder duplicar libremente la libreta. Después de analizar el cuaderno real, Nier se dio cuenta que Mikami llevaba sin usarlo desde más de 2 meses. Y solo después de la muerte de Takada dejó los juicios que se harían en los próximos días con antelación. También dice que la persona que terminó escribiendo los nombres no fue Takada, sino Mikami, y que por el plan de Light ningún criminal de los 2 días anteriores fue eliminado. Después de la explicación de Nier, Light reconoce que Mikami es un hombre leal, pero que esa lealtad le costó su derrota. Light incluso le dio instrucciones específicas de dónde escribir los nombres a Mikami, algo que no funcionaría porque toda la libreta fue falsificada, no solo unas páginas. En el anime, Nier solo menciona que Giovanni hizo la libreta falsa, pero en el manga dice que fue Lester y Giovanni. Nier dice explícitamente: Melo quería superarme, pero no podía hacerlo. En el manga, cuando Light se da cuenta que en serio perdió, sale este panel donde no tiene camisa. Incluso se desmorona un rato antes de empezar a reírse. Light explica de mejor manera la sociedad que Kira quería crear en el manga, y salen estos paneles con una especie de dios dibujado, y que las demás personas hubieran usado la Death Note para beneficio propio, algo que a él no le importa, un mundo el cual él iba a dominar. Termina sus discursos diciéndole a Nier que quitarle el mundo a Kira sería una estúpida idea, y que si lo hace para vengar a L, aún más. Light le dice a Nier que él es la justicia, pero Nier responde que aunque hubiera un dios, él cree en el libre albedrío, y que según sus pensamientos, él es la justicia. Nier le pregunta a todos qué es para ellos la justicia, pero Light simplemente los mira con desprecio y dice que todos son unos idiotas. Antes de escribir el nombre de Nier, Light desea acabar con todos, y en sus pensamientos,
se calma y se dice a sí mismo que aún puede hacerlo. Cuando Light le ofrece a Nier escribir su nombre o el de él para ver si la libreta de Aizawa funciona, Nier dice que él no tiene ninguna intención de matarlo y que ya tiene la evidencia suficiente para encerrarlo. Aparte de eso, no pensaba hacer público el arresto de Kira, sino que lo encerraría en un lugar donde nadie lo pudiera ver ni oír. Nier dice que todo eso de las reglas y si son falsas o no, Ryuk se los puede decir después de que encierren a Light. Ryuk simplemente responde diciendo que está bien. Y también Nier dice que no habría problema en saber cuál es falsa o no porque nadie va a tener acceso a ella. Mientras escucha eso, Light está pensando en que debe escribir el nombre de Nier. Después de que Nier muera, puede convencer a todos de que el cuaderno de Aizawa es falso. También cree que puede escribir el nombre en un segundo. El ángulo en que Matsuda dispara cambia en el manga. Light le ruega a Mikami que escriba el nombre de todos, pero Mikami le dice que no puede hacerlo, porque está atado y el cuaderno es falso. Aquí es donde abre los ojos y le dice: tú no eres Dios, mire lo que me has metido. No eres Dios, solo eres una escoria. Con sus últimas fuerzas, Light le suplica a Ryuk que escriba los nombres de todos. Los del equipo de Light se asustan y le apuntan a Ryuk, pero Nier les dice que parece que Ryuk nunca ha matado para Light. En medio de las súplicas de Light, Ryuk le dice: de acuerdo, escribiré. Light sonríe pensando en que su viejo amigo lo ayudará mientras todos le disparan. Como era de esperarse, esas balas no le hacen nada, y Ryuk les recuerda que es invulnerable. Aparte de que nadie en el mundo humano puede tocar su Death Note. Que te sirva de lección, Nier. Debiste haberme matado antes. Ahora Ryuk escribirá sus nombres. Nada puede detenerlo. Morirán todos. Pero las cosas no eran como Light pensaba. El Shinigami estaba escribiendo su nombre, no el de los demás. ¡Idiota! ¡Para! Al intentar detenerlo, Light simplemente se cae al suelo una vez más. Esta es una derrota, no importa cómo lo mires, Light. Ryuk se había quedado para ver cómo Light salía de esa situación, pero como tuvo que recurrir a él, claramente Light Yagami había perdido. Ryuk voltea para mostrarle su Death Note, donde claramente estaba escrito su nombre. Light Yagami no lo podía creer. Ryuk había escogido la causa de muerte con la que el mismo Light había castigado a tantos malvados. Desesperado implora por su vida. Ryuk le dice que se vea a sí mismo. Esa persona no es él. ¿Recuerdas que al principio, cuando nos conocimos, te dije que yo escribiría tu nombre en mi libreta? Es parte del acuerdo entre un Shinigami que trae una libreta al mundo humano y el primer humano que la recoge. Si te encarcelan, quién sabe cuándo morirás. Y no quiero quedarme ahí esperando. Así que todo terminó. Morirás aquí. Light vuelve a suplicar, pero el Shinigami le explica que una vez escrito el nombre, nada puede cambiarlo. Él debería saberlo mejor que nadie. Aún suplicando y aferrándose a los pocos segundos de vida que le quedan, él recuerda la frase que Ryuk le dijo cuando se conocieron: el humano que tenga la Death Note no entrará ni al cielo ni al infierno. Y podemos ver lo que dedujo Light en el pasado, algo que no se nos había mostrado al inicio de la obra, y es que no existe ni el cielo ni el infierno. Da igual lo que hagas en vida, porque después de morir, solo te espera la nada. Y así Light Yagami muere, suplicando en las piernas de Ryuk. Los humanos están destinados a morir algún día, y no hay ningún sitio después de la muerte. Un año ha pasado después de la muerte de Light Yagami. Ida y Matsuda caminan por la calle y vemos un paralelismo con un estudiante que se enoja porque su papá no llega a tiempo, al igual que como pasa al inicio del manga. Las personas aún piensan que Kira solo está descansando, pero lentamente el mundo vuelve a ser como era antes. Matsuda aún se pregunta si hicieron lo correcto. Aizawa es el nuevo jefe de policía y recibe una llamada del nuevo Watari, el ex encargado de la Wami's House. Nier ha tomado el puesto de L y necesita la ayuda de Aizawa para atrapar a unas personas en Japón. Ide y Matsuda reciben esta información, y cuando escuchan quién fue el que la dio, Matsuda no está muy contento. Aquí Matsuda nos revela qué fue lo que pasó con Mikami en el manga, porque sí, en el manga no se quita su propia vida, sino que muere 10 días después de ser encerrado. Matsuda cree que fue Nier quien escribió el nombre de Mikami, para que su plan saliera bien, porque hay que recordar que él tenía la libreta original. Ide dice que no pueden confiar que Mikami estuviera siendo controlado por Nier. Lo que sí pueden confirmar es que esa libreta era el arma más peligrosa en todo el mundo. Matsuda incluso cree que Nier obligó a Melo a que hiciera lo que le hizo a Takada
por su relación con Lidner. Pero Ide cree que todas estas teorías se basan en sus deseos, y que aunque Light fuera Kira, a Matsuda le gustaba Light como persona. Puede que sus pensamientos estén influenciados al ver a la sociedad sin Kira, pero de todos modos, si Light hubiera ganado, ellos estarían muertos. Ambos llegan a la oficina y hay un nuevo compañero con ellos. Es nada más y nada menos que Yamamoto, un ex compañero de Light, y la persona que lo acompañaba a su casa. Él le llama y empiezan a trabajar en el caso. En algún lugar del mundo, múltiples devotos suben una montaña. El ambiente se podría percibir hasta sectario. Bajo la luz de la luna, estas personas anhelan el regreso de su dios Kira.